Hola. Hola, muy buenas a todos los socios del Plural 21, muy buenas simpatizantes del Plural 21, muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sepa lo que es Plural 21 y muy buenas a los 4 gatitos que hoy tenemos aquí, 5. Hoy tenemos de nuevo a Honorio, esta vez para hablar de algo que estamos perdiendo, que es la Semana Santa, una tradición más que desaparece, poco a poco va agonizando. Y hemos creído que sería bueno recordar un poco la esencia de la Semana Santa, lo que hay detrás de la Semana Santa, para poder al menos interpretar lo que vemos, con un mínimo de rigor. Es por eso que hemos traído a nuestro metafísico favorito, Antón, ahí. Gracias por lo de metafísico. Bueno. Y pues aquí lo tenéis, os dejo con él y que lo disfrutéis. Pues muchas gracias. Espera, que te deje que la cámara se esté quieta. Ahí, perfecto. Muchas gracias a vosotros, a Plural 21, por organizar esto. Y estamos una vez más aquí, pues esta vez hablando de la Semana Santa. A ver, que es como hablamos solo de una cosa, sospecho que no va a ser muy larga y estaremos más a las preguntas que me podéis hacer. Porque la Semana Santa tiene dos simbologías, una tradicional exotérica y una esotérica, que es la que hablaremos luego. Entonces yo he apuntado unas cosas y las tengo que leer. A medida que voy hablando o voy leyendo, me vais interrumpiendo si algo no se entiende y insistimos. O sea, yo cuando me reúno con algunos metafísicos en estos programas de ordenador que hablamos varios a la vez, y si leemos una cosa, hemos pactado que si hay algo que no se entiende, no se sigue adelante hasta que esté claro. No hay prisa, no sabemos lo que se entiende. Ya llegaremos cuando llegue. Aplicar una técnica parecida, porque así vamos aclarando, ¿eh? Es decir, que a base de preguntas que podáis hacer, vamos directamente a lo que queríais saber, que es de lo que trata la conferencia de hoy. Espera, pues déjame que te interrumpa, perdón. Entonces, los que estáis aquí, levantáis la mano cuando tengáis una pregunta, y los que estáis en el chat, escribir en mayúsculas la pregunta para diferenciar de lo que no es una pregunta, ¿vale? Y además desde lejos se lee mejor. Muy bien. Pues voy leyendo unas cosas que me he hecho, porque no me sé las fechas de memoria, de cómo funciona en realidad el calendario en estas fechas, ¿eh? Lo primero hablan del origen de la Semana Santa. Dice que la Pascua cristiana simboliza el día en que se celebra la resurrección de Cristo, que se celebra siempre en domingo, según el recogido de los pasajes de la Biblia, en el que se relata la última cena, que fue cuando Jesús reunió a los discípulos antes de morir en la cruz. Entonces, la conmemoración de esta semana sagrada se inicia el domingo que conmemora la entrada en el Jerusalén. Ese es el primer domingo. La entrada en Jerusalén es el Día de Ramos, que entramos y lo reciben con palmas y todo, ¿no? Entonces, según narra la Biblia, fue recibido por una gran multitud, que es lo que conocemos, como hemos dicho, como el Domingo de Ramos. El lunes se recuerda, ya empezamos por el lunes, para coger toda la semana. ¿Qué pasa el lunes? El lunes se recuerda como Jesús va a visitar la casa de Lázaro. Al visitar la casa de Lázaro, llega y habla con Marta y María. Hay una tendencia en Marta y María, que quizá hemos hablado alguna vez, que mientras Marta prepara el ágape que van a hacer, la comida, lo prepara todo, María se queda mirando a Jesús así quieta, sin hacer nada. Entonces hay un momento que Marta dice a Jesús, dile que me ayude porque yo sola no puedo, que haga algo porque no está haciendo nada. Y Jesús le contesta, deja a María que está haciendo lo que tiene que hacer, que lo correcto es lo que hace María. Y aquí tenemos una comparación entre la vía activa y la vía contemplativa. Según el hinduismo sería la vía de los kshatriyas, que sería la acción, y la vía de los brahmanes, que sería la contemplación. La fijación en el espíritu, la dedicación solo al espíritu, cuando el otro es la dedicación a la acción. Ambas, una se ayuda a la otra. Finalmente la del espíritu ayuda a la de la acción. Entonces, por eso le dice a Marta que lo importante es estar pendiente del verbo. Si leéis el Evangelio, en el Sermón de la Montaña se dice que solo hay una cosa importante, que es descubrir el reino de Dios y su justicia, lo demás lo recibiréis por añadidura. En este caso, María estaba pendiente de Dios y su justicia y Marta estaba pendiente de la añadidura. Por eso le dice esto. Metafísica hablando es esto. No hay que decir que vamos a dejar de hacer acciones hay que hacerlas. Pero si las hacemos pendientes del espíritu, las haremos de una manera muy distinta. Eso es la diferencia que habría entre lo que le dice a Marta y lo que dice a María. Incluso cuando habla con Marta, tiene unas palabras que las he leído esta tarde, creo que el Evangelio de Juan, que le decía, Marta le preguntaba, y él le dice que tú eres el Mesías, el que vienes, le dice Marta, el que resucitas, que haces todos milagros.
Y él dice, y yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, el que quiera venir, que me siga, que coja su cruz y me siga. Le viene a decir que tiene que seguir al verbo por encima de todas las cosas. Eso es el texto que sale en el bíblico. Y de estas conversaciones de Marta y María viene después lo que se llama la resurrección de Lázaro. Lázaro muere y entonces lo van a buscar a Cristo. Antes va a Betania y vuelve a Cristo. Pero dentro de esta Semana Santa ocurre eso. A la vuelta de Betania le llaman y entonces le llaman que tiene que resucitar a Lázaro. Entonces va allí, Lázaro se ha muerto, hay mucha gente, porque claro, que el Mesías se atreva a ir allí a un muerto, y entonces en esa resurrección, él lo que le dice es, levántate y anda. Le dice muchas cosas, Bueno, yo no voy a entrar en el mundo de la forma, si antes le dijo una palabra, le dijo otra. Lo importante es que él entra allí, unos dicen que lloró, otros dicen que lloró, otros que se tapó la nariz porque lo veía mal, todo esto es lo de menos. La cosa es que coge a Lázaro y le dice, levántate y anda. Y Lázaro se levanta y anda. ¿Qué está diciendo aquí? Esto que ocurre, teóricamente, este lunes me parece que era, perdón, Os centro los días un momento, Sí. ¿Qué quiere decir esto? No está diciendo, olvidémonos del hecho histórico, de si ocurrió o no ocurrió, y olvidemos si eso es físico o no es físico. Nos está diciendo a cada uno de nosotros, levántate y anda. Es decir, lo vamos a hacer una comparativa, no sé si la he hecho alguna otra vez. En muchas tradiciones sagradas se dice que la vía iniciática es la que hay que coger. Seguir, que el hombre busque lo que en realidad es, buscar la esencia que lleva dentro, que se deje del mundo de la forma, lo que rodea. La tendrá siempre, pero que la labor principal es darte cuenta de lo que eres, de lo que en realidad eres. No este cacrecito que tiene un nombre y que se llama tal y tiene un coche y una novia, eso es lo de menos. Entonces, eso se empieza a descubrir buscando esa esencia. Y esa esencia, dice Shankara, por ejemplo, en un libro que se llama La joya suprema del discernimiento, que es muy recomendable, bastante duro, pero en fin, ataca directo al núcleo, dice que el que no se dedica a eso es como si se estuviera suicidando. O sea, ha nacido en este mundo, le han dado una ocasión en este espacio-tiempo que tiene, y resulta que él se dedica a la concupiscencia. Comer, beber y darse aires de grandeza. Y entonces dice, esto es suicidarse. Dice Shankara. Que Shankara sería, pues, por ejemplo, el autor de unos Upanishads, que sería la interpretación de los Vedas, que son los textos sagrados hindús, ¿no? Entonces, pero fijemos lo que dice Cristo. Cristo, hay un rico que se acerca a Cristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cristo le dice, cumple con los mandamientos y te salvas. Entonces él se queda así mirando y dice, bueno, eso ya lo estoy haciendo. Y entonces le dice, entonces déjalo todo y sígueme. ¿Qué quiere decir el déjalo todo y sígueme? Déjalo todo y sígueme es, sal del mundo de la añadidura y coge la esencia. Lo quieres hacer, pero es dejarlo todo. Y en un momento, en otro pasaje del Evangelio, no sé si es este mismo rico o es otro, que decide seguir a Cristo. Y le dice, mira, lo dejo y te sigo. Solo que mi padre ha muerto, entierran a mi padre y voy al entierro y luego te sigo. Y la respuesta crística es muy, muy tajante. Deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Eso es dejarlo todo y seguirle. Claro, esto es duro. Si Shankara decía que era un suicidio, Cristo te dice que estás muerto, que ya estás muerto, que estás muerto espiritualmente. Entonces déjalo todo y sígueme. ¿Qué tienes que hacer para resucitar? Oír la voz que dice, levántate y anda. Y entonces, ¿Cristo qué hace? Cumple esto, lo cumple físicamente, en su historia, digamos, muriendo y resucitando. Porque nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Cuando Él muere y resucita, es para que nosotros hagamos la muerte iniciática, muramos a lo que no somos, descubramos lo que somos y resucitemos después. Es para que resucitemos todos nosotros. De ahí que el mensaje crístico es la resurrección. Y eso se hace, normalmente se hace en esas fechas, que ya veremos si según el calendario judío va con las lunas, según el nuestro va con el sol, que sería el que tenemos nosotros, que no encaja, por eso las fechas van cambiando, y luego veremos por qué coincide según el giro de la esvástica. Entonces, visto lo que hacía el lunes, nos hemos entretenido en esto para que veáis todo lo que va haciendo durante la semana. Mandó un mensaje siempre, parece ser que también fue esta semana, lo voy casando porque encaja la simbología, que es cuando entra en el templo y expulsa a los mercaderes. Esto es muy significativo porque el pacífico Mesías empezará a golpes y tirar las palomas y romper las jaulas y tirarlo todo y tirar las monedas, o sea, destroza aquello y dice, no ensuciéis la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo? Si leemos el maestro Edgar, que es el metafísico cristiano para mí por excelencia,
es muy bueno, dice que los mercaderes somos todos nosotros. Es decir, cuando estamos orando, hacemos una oración y le pedimos a Cristo, por favor, yo me portaré bien y haz que mi hijo apruebe la asignatura, o haz que no me duela la pierna, o haz que me viene un negocio que viene mal, a ver si me viene bien. Esto es mercadear con Cristo, dice Edgar. Porque estamos haciendo un contrato. Tú me das, yo te doy. Entonces, esto es el mercader. Este es el que tiene que desaparecer. Ya lo vamos en plan metafísico, que al ego le molesta. Que si oímos cosas que nos molestan, es que al ego le están molestando. Por eso es la lucha con el ego lo que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que el mercadeo el templo somos nosotros, nuestra alma, separada del espíritu, que se ha ido aislando, pero para que lo recupere otra vez se levante y ande esa alma. Y entonces ya no mancha el templo que somos nosotros, con las intenciones del espacio-tiempo. Nosotros queremos buscar la cantidad en el espacio-tiempo, mercadear con eso. Y entonces hay ejemplos que te dice que tienes que dejar lo que sería la solución que quieres tú del espacio-tiempo, tienes que irla abandonando. Y esto viene después cuando el martes lo que hace, critica a Pedro y a Judas que le van a traicionar. A Pedro le dice, me negarás 3 veces. Y a Judas le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Lo podéis leer en la Biblia, lo que le dice. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, Judas es un apóstol que le sigue, pero tiene una idea distinta. Él está en lo que sería la añadidura. Entonces, ¿qué hace? Piensa que Cristo, que es el verbo y arrastra todas estas masas y hace milagros, va a acabar con la invasión de los romanos. Que esta invasión tiene que acabarse. Él está convencido de esta idea, cuando el verbo no va a eso, va a otra cosa. No va a solucionar el espacio-tiempo. Va a que lo trascendamos. ¿El verbo? El verbo es Cristo, el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el verbo sería el Hijo. Para que lo entendamos bien, pongo un ejemplo gráfico. Imaginemos un individuo que coge un lápiz y sobre un papel traza una línea. El padre sería que coge el lápiz y apunta en el papel un punto, porque sin el primer punto no hay línea, y apoya. Ese primer punto es el Hijo, porque dice que por él todo fue hecho, como dice el Evangelio de Juan. Y de ese punto traslada el lápiz y entonces en una serie de puntos que le siguen al primero. Todos dependen del primero. Sin el primero no hay línea. Entonces, toda esa magnitud que tiene la línea, que se mantiene en línea, sería la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Que algunos puntos de la línea, que no son más que el primero, es decir, el verbo, por ejemplo, el verbo se hace todo, que no son más que el primero, desdoblados, se creen que son distintos y se separan. Y entonces empieza el yin y el yang, la dualidad, la caída, donde estamos todos. Que es una imaginación, porque no se pueden separar, porque no habría línea. Pero nos creemos que sí. Y entonces creemos que estamos fuera. Y como estamos fuera decimos existimos, que quiere decir estar fuera. Nos creemos que existimos. Como si lo vemos en budismo, sería el samsara, que quiere decir el errante, el que deriva, el que va a la deriva, no sabe dónde va, porque es un punto que ha salido de la línea o que se cree que ha salido y no sabe para dónde ir. Entonces, ¿qué hace? Recuperar la línea. ¿Qué hace el Hijo? Venir al mundo para que recuperes la línea. Y este es el línea. Y descubras que ese punto, primero, tercero, último, son el mismo punto, porque no hay diferencia entre uno y el otro. La diferencia la hemos hecho nosotros. ¿Por qué se llama el verbo? Si cogemos una frase, cualquier frase, la mesa se mueve, y quitamos el verbo, la mesa está muerto. La frase está muerta. El verbo es lo que le da vida a todo. Por eso paja, y entonces el verbo sería la encarnación de Dios en este mundo, o dicho en shivaísmo, la autolimitación de Shiva en una de sus criaturas, que viene a ser lo mismo. Dios se autolimita en un ser de los que ha creado. ¿Para qué? Para darles parábolas, para guiarlos y decirles, señores, que estamos en la misma línea, que aquí no hay ningún desvío, ningún algase. Es para decirles eso. Por eso, cada vez que digo el verbo, me refiero a Cristo. Porque se dice un avatar, ¿no? Bueno, el avatar, sí, el avatar es el que viene de arriba. Hace una relación descendente, que es distinto que el que sube. Nosotros, por ejemplo, cuando hagamos una relación ascendente, subimos y llegamos a la identidad divina, con lo cual el verbo y nosotros somos lo mismo. Hemos llegado a la línea, sabemos que es lo mismo. Pero nosotros hemos venido de abajo y él viene de arriba. Nosotros venimos de una caída y él viene justo de arriba, de la plenitud del absoluto. Se manifiesta allí. Y se manifiesta a través de lo que se mantiene puro, que es donde la relatividad nos lleva, que esto ya lo dijimos, que es la virginidad. Por eso nace de virgen siempre. Por eso que a veces digo el verbo, me refiero a Cristo, me refiero a Buda, me refiero al Tao. X, el que mueve el mundo, el que da el movimiento, da la doctrina y el método. Por eso le digo el verbo. Estábamos en que el verbo, en este caso, tiene a Judas, que no entiende, y ¿qué hace?
le critica. Y hay una crítica muy clara. En una de las salidas que hacen fuera, me parece que es por Jerusalén, por no sé por dónde, María Magdalena compra unos perfumes, los más caros que encuentra, porque quiere lavarle los pies al maestro. Entonces, cuando están reunidos, María Magdalena con sus cabellos coge los mejores perfumes y le lava los pies al maestro. Y viene Judas y dice: ¿por qué te has gastado este dinero en estos perfumes tan caros? Podíamos comprar otros más baratos y el dinero dárselo a los pobres. Es una pregunta que se hace hoy en día mucho. Aquí queremos igualdad de la materia. Hay unos que no van, otros si esto es la injusticia, démosle dinero a estos, equilibremos la materia entre el mundo, como si fuera la finalidad que tuviésemos para salvar el mundo. Esto es lo que hay una creencia bastante extendida. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? A los pobres los tendréis siempre con vosotros, a mí me tenéis ahora. Qué egoísta, ¿eh? Suena mal. Oye, los pobres calcidón, ¿qué tal? ¿Me entiendes? Quiere decir, no se puede enfocar así. ¿Qué quiere decir? El espacio-tiempo lo tendréis siempre con vosotros. Encontraréis las pruebas que tengáis que encontrar. La presencia divina, esa esencia que tenéis dentro, la tenéis delante. La podéis sacar, venido para que la saquéis, para que hagáis esto. Viene a trascender el espacio y el tiempo. Vamos más allá del espacio y del tiempo. Cuando la postura de Judas era solucionar el espacio y el tiempo. Que estemos bien calentitos donde estamos ahora. Esa no es la finalidad metafísica de que hayamos nacido. Hemos nacido solo y únicamente para darnos cuenta de que entre Dios y nosotros no hay ninguna diferencia. Somos lo mismo. Exactamente lo mismo. Tal como es manifestar en forma del verbo. Por eso lo hace así. Entonces, eso sería la crítica que haría date la vuelta. El martes se recuerda que fue lo que le dijo a Pedro y que le iba a traicionar, y a Judas que le iba a vender, ¿no? Después hay una cosa curiosa. Pasamos al jueves. El miércoles como si no estuviera. Se dice, la Semana Santa tuvo lugar en la última cena. En la que a los pies de uno de ellos realizó la metáfora de un trozo de pan. El martes recuerda cómo Jesús anunció la traición a los apóstoles Judas y Pedro. Y el jueves, considerado el tercer día de la Semana Santa, considerado el tercer día, o sea, el miércoles ni lo consideraban. Entonces, ¿el jueves qué es? El jueves es cuando hace la última cena. ¿Qué ocurre en la última cena? Se hacía una cosa que se llama el cenáculo. El cenáculo era un sitio donde en las casas se iban a la terraza, a piso de arriba, y ahí cenaban, porque era lo que estaba más cerca del cielo. Por eso llamaban el cenáculo, y cenaban allí arriba. Entonces, en la cena esta, ¿qué hace? Instituye el sacramento de la Eucaristía, el sacramento que tenemos hoy en día. Y curiosamente lo instituye según la orden de Melquisedec, que esto es curioso, porque Melquisedec es el que le da el pan y el vino a Abraham. Cuando Abraham ha hecho unas conquistas y tal, Melquisedec lo recibe y entonces le da el pan y el vino a Abraham en mérito de esa conquista y en lo que Dios le ha dicho que tendrá una generación más alta o más abundante o más grande que las estrellas del cielo y las arenas del mar. Dime. Bueno, según estuve leyendo, que Melquisedec estaba por encima como autoridad espiritual. Sí. Abraham es un ser humano. Melquisedec también, pero tiene la condición de que está en el eje principal, está en la tradición primordial, digamos. Si fuera el tronco y las ramas, él está en el tronco. Y Abraham sería una rama que hay por ahí, ¿vale? Entonces, el tronco quiere decir que los tres poderes los tiene el mismo, que es el poder el real, el sacerdotal y el profético. Están en una sola persona, en Melquisedec. Esto lo tiene escrito, en el Rey del Mundo está. Es rey porque es rey de Salem, y es sacerdote porque da el pan y el vino, y es profeta porque dice algo que no me acuerdo. Tiene un nombre judío, tiene tres nombres judíos de Melquisedec. Cosa que en los seres humanos, cuando están en relación ascendente, lo hacen separados. Una cosa es el sacerdote, otra el rey y otra el profeta. De hecho, representa tres formas de Melquisedec. Esas tres formas son el supremo, me parece. Rey de Salem. El rey de Salem, perdona, el rey supremo, ¿no? El rey de Salem, que es como el rey de la justicia. Salem viene, Jerusalén saldrá de ahí, ¿me entiendes? Salem es me parece que es rey de justicia, rey de paz, y otra cosa, que ahora si se hubiera sabido que hablaba yo de esto, que lo hubiera apuntado los tres, pues los he oído 1000 veces, pero se me pierde, se me van. Si leéis El Rey del Mundo de René Guénon, hay un capítulo que se llama Melquisedec, ahí sale todo clavado. Lo había leído de ahí. Te lo explica todo. Sí. Pero quiero decir que ya instituyó el pan y el vino Melquisedec. Entonces Cristo no es que vaya a hacer algo nuevo, lo hace según la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec y el Verbo es lo mismo. Están en la tradición primordial, están en el eje principal de todo. Emana de distintas maneras. Entonces, instituye entre los apóstoles eso. Y les da el pan y el vino que teóricamente se convierten en su cuerpo y en su sangre. Esto, si queréis, me extiendo un poco con lo que va a ser la Eucaristía, ya que estamos hablando de esto. Pensar que cuando estamos en misa se hace eso, la misa católica.
Entonces, claro, hay una discusión que tuve el otro día con algunos que decía, ¿cuál es la parte más importante de la misa? Entonces, claro, me dijeron la Eucaristía. En metafísica, esto es desde el punto de vista del hombre, porque hoy tiene el cuerpo de Cristo y se lo va a tomar allí y tal, y está emocionado. Pero desde el punto de vista de Dios, ¿cuál es? Son las lecturas. ¿Cómo que las lecturas? ¿Por qué las lecturas? Porque el milagro no es que el pan se transforme en cuerpo de Cristo o el vino en sangre de Cristo. Esto depende del verbo, depende de la divinidad, no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es que nosotros vamos de un mundo profano, entramos en un espacio sagrado y tenemos que sacralizarnos nosotros para ser receptivos a ese pan y ese vino que va a llegar. El milagro es que nosotros hagamos esa transformación. Entonces, ¿qué te ayuda a hacer la transformación? Tú vienes de la calle, ¿vale? Estás en ese mundo y entras dentro y ves un espacio donde se sacraliza, se hacen ritos sagrados, el templo. Entonces, ¿qué dices? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vas a hacer en ese momento, en esa hora que dure, o 3/4 hora, lo vas a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo haces así, ya estás saliendo, estás pasando de lo profano a lo sagrado. Te estás sacralizando, tu persona, tu alma se pone receptiva. Y por si fuera poco, te leen las lecturas. Antiguo Testamento, Salmos y eso, Nuevo Testamento y la homilía. La homilía es que el sacerdote borda las lecturas que han hecho al revés. Hoy es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, ¿qué hace? Te sitúa más en lo sagrado. Si eso se produce, tú estás receptivo y entonces comes el cuerpo de Cristo y ves la sangre de Cristo. Si no, tú estás pensando en si ganará tu equipo de fútbol o mañana qué harás y entrarás allí y no sé qué, y vas a comulgar igual, pero aquello te es impermeable. ¿Cuál es el milagro? El milagro es que tú te transformes. Eso es lo difícil y eso es lo que quiere Dios. Lo del pan y el vino es a consecuencia de, ya lo hace Él. Ese es el milagro, que esa es la discusión que tenía con los diáconos porque no lo acaban, bueno, cada uno tenía su postura. Pero quiero decir, el pan y el vino está hecho para eso, para que tú seas receptivo, para decir, ¿qué hace ese pan y ese vino cuando entras allí? Te da la fuerza para que te levantes y andes. Y estés de pie esos 6 días que tienes, que te están esperando, para que el séptimo, que volverás a hacer lo mismo porque sacrificarás aquello, volverás a coger esa fuerza que te ayudará a levantar y andar el resto de los otros 6 días. Es que el séptimo día es el día del Espíritu. Es como la creación. Dios crea el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese séptimo es básico. No digo porque lo hace la Iglesia. Cualquier tradición sagrada tiene esto. Tiene un día de espiritualización. Porque si no, el alma se queda sola. Necesitas esa espiritualización. Bueno, Dios sería como el soma, ¿no? Sí, bueno, al principio viene de ahí. O sea, el cáliz y el vino, la tradición viene del soma, sí. Del soma hindú que luego se cambió por el vino, vino blanco, vino otro. Sí, simbólicamente se va cambiando y entonces hoy en día lo tenemos así. O sea, pero, por ejemplo, dime. En el Corán me parece que representa como la leche, ¿no? O sea, es la leche, me sí. parece. Bueno, es lo que te da la vida. La leche al niño lo hace crecer, tío, no de vueltas, ¿me entiendes? Tiene la proteína, es la simbología que te da la vida. Que en el Corán lo tienen así, sí, evidentemente. Siempre lo representan de diversas formas, pero están representando lo mismo, pero eso sería falso. Entonces, lo que se instituye ese día, ese Jueves Santo, es eso. Con todo el drama que pasa luego, de que se duermen los apóstoles y él reza, y ahí viene otra de las tentaciones que tiene. La última tentación de Cristo, la película de Scorsese, está muy bien, pero tuvo otras tentaciones Cristo. Y ahí viene el momento en que él sabe que tiene que pasar por el sacrificio para convertir todo en sagrado. Y es cuando tiene la noche que llora sangre y todo lo que dicen, que habla con el Padre y le dice, mira lo que tengo que pasar, aparte de mí este cáliz, etc. Hacia el final le dice, pero yo lo único que quiero es que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el vacío del cáliz. Me anulo a mí mismo, anulo mi voluntad, que no quede nada de nada, para que tú lo llenes completamente. Esto el maestro Edgar lo define en un par de veces muy claras, que te dice, todo lo que tú vacíes de ti mismo, Dios lo llena forzosamente. Y si no fuese así, Dios no sería Dios. Es decir, vacíate hasta de Dios. Porque el concepto que te hagas de Dios, seguro que no es Dios. Y ese vacío que tienes que hacer, ese concepto ya está molestando dentro. Sácalo fuera. Si quieres a Dios, ni Dios. Olvídate. Y entonces Dios lo llena todo. Esa es la simbología del cáliz. Entonces ahí entra la vida. El soma que decías tú, la leche de los musulmanes, etc. Es la vida, lo que te da vida. Simboliza eso, ¿eh? Entonces, claro, él, ¿qué hace? Anula su voluntad y tiene que pasar por eso. Cuando viene el viernes de la Semana Santa, conmemora la crucifixión de Jesús, que le dan los 40 azotes y lo crucifican. Y el sábado está considerado como un día de luto. Nada, quieto, está esperando el domingo de resurrección. Entonces vamos a ver un poco las fechas, por qué las cambian y todas esas cosas, ya que estamos en esta conferencia. Voy leyendo esto, si no me paráis igual, ¿eh? Habla de la primavera y el ciclo lunar.
Esta variación de las fechas se debe a que la Semana Santa siempre se celebra en función de los ciclos lunares y la primavera en nuestro lugar es según la periodicidad solar, o sea que va distinta. Por tanto, el inicio de la Semana Santa se celebra en función del domingo de resurrección, que corresponde al siguiente domingo después de la primera luna llena. Después de la primera luna llena marcan un domingo. Ese domingo es el que resucita y una semana antes empieza la Semana Santa, seguido por el calendario lunar. Y por esa razón cada año comienza en un momento diferente de nuestro calendario solar. Porque como va con las lunas y nosotros con el sol, a nosotros nos va variando. Entonces dice, el equinoccio de primavera, que suele situarse entre los días 19 y 21 de marzo, en nuestro hemisferio norte, pero tampoco tiene una fecha fijada, debido a que la Tierra tiene 365 días y 6 horas en dar la vuelta completa al Sol, por lo que el movimiento coincide con el calendario gregoriano que utilizamos en la actualidad. Para corregirlo, cada 4 años se le suma al calendario uno que llamamos el año bisiesto. Esto lo conocemos todos por el calendario nuestro. Aunque no exista una fecha fija en el inicio de la primavera, sí suele situarse aproximadamente con un margen de diferencia relativamente muy pequeño. Sin embargo, al calcular la siguiente luna llena en la entrada de la primavera, sí se producen grandes diferencias entre los diferentes años, ya que las lunas llenas suceden cada 29,5 días. Y un ciclo no se ajusta a nuestro calendario mensual, sino que puede suceder muy cerca del inicio de la primavera o hasta casi un mes más tarde. Y ahora te explica que a pesar de las variaciones del calendario lunar, la Pascua cristiana siempre se celebra entre el 22 y el 25 de abril. Es un mes más o menos. Estas fechas se repiten en un ciclo de 5,7 millones de años, siendo el 19 de abril la fiesta más frecuente en la celebración del Domingo de Resurrección. Que en estos años que han pasado, muchas de ellas ha sido el 19 de abril, se ha marcado como Resurrección, y la semana anterior la Semana Santa. Estas son más o menos las fechas que hay. Es la coincidencia del calendario lunar y el calendario solar. No pasa más que esto. Entonces cabe preguntarse por qué la Semana Santa se ajusta a los ciclos de la luna llena. ¿Por qué lo hace con el calendario lunar? Esta respuesta tiene su origen entre que los cristianos, para celebrar la festividad, acudían a los evangelios para determinar la muerte de Cristo, que se produjo el día de la Pascua judía, que rige en función del calendario lunar. Es decir, el hecho de que se celebre siempre en domingo es una consecuencia que se acordó en el Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, que determinó que la festividad siempre fuera este día sagrado de la semana y que así no coincidiese con la Pascua judía. Lo cristianizaron. Marcaron que sería el domingo después de la primera luna, el domingo de resurrección. Esto se acordó en el Concilio de Nicea. Se supone que en un concilio la única voz que se oye es la voz de Dios. Si no, no sería concilio. Es decir, cuando están reunidos los cardenales y hablan, se supone que es su interior que habla. Si no, sería un concilio falseado. Esto va pasando a la historia y adoptamos estas cosas, que es la tradición que nos las va dando. O sea, ahí digamos que se cristianiza un poco la fecha de la Semana Santa. Esto era con el objetivo de celebrarla una vez al año y llevaron al acuerdo de que el primer domingo sería después de la luna de primavera, como hemos dicho. Entonces, históricamente, la Pascua judía también coincidía con, se llama el Pesaj. Pesaj era el día de la Pascua, es la palabra hebrea que le daban, que era una celebración, lo celebraban por la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando Moisés lo sacó. Entonces, esa fiesta se iba celebrando, es la que llaman el Pesaj, en esos días, que está relatado, ya lo sabéis, en el Antiguo Testamento. La Pascua judía se celebra cada año el día 15 del mes de Nisán, para los judíos, que empieza en la primera luna llena de primavera. Según los evangelios, fue precisamente en Pesaj cuando Cristo se reunió para la última cena. El día de Pesaj es cuando hicieron la última cena, que sería el Jueves Santo. Finalmente se dice que así se decidió que el domingo de resurrección se festejase el domingo siguiente, primero de la luna llena, después de la llegada de la primavera. Entonces, como el equinoccio de primavera es el 20 de marzo y la primera luna llena, la primera luna llena no todos los años llega a la misma fecha, la llegada de la Semana Santa va variando. Estas son las variaciones que tenemos según las fechas. No creo que haya problemas de muchas preguntas, pues son ajustes de un calendario a otro calendario. Pero aquí tenemos una cosa que teníamos que mirar. Todo esto es porque se ha ajustado, en la tradición, pues el hombre lo ha ido ajustando a lo que creía por tradición. Pero hay una cosa que ocurre en todas las tradiciones sagradas, que es una simbología que hemos hablado alguna vez, que es la esvástica. La esvástica, según sabe lo que es la cruz llamada de Hitler. ¿Sabe que Hitler cogió? Pues eso es la esvástica, pero que no la sacó Hitler. La profanó, ¿no? ¿Perdón? La profanó. No, pues sí, claro, la hizo a su manera. No, Hitler lo que quería, según vi,
es que decía que el alemán y el sánscrito, que era el idioma del hinduismo, tenían la misma raíz. Por lo tanto, que hindús y alemanes eran dos razas muy puras porque tenían la pureza de ese origen y quería que todo fuera así. Entonces cogía los símbolos del hinduismo y se los aplicaba. Y la svástica es un símbolo claro, no del hinduismo, de todos los demás. Así el hindú te lo marca muy bien. Te dice, por ejemplo, la svástica sería la cruz, imagínate, el estado humano, que lo hemos dicho 1000 veces, el eje principal, y un estado que corta sería el estado humano. Norte, sur, este y oeste se cruzan y forman una cruz. Una cruz clavada con ángulos rectos, quiere decir que sería perpendicular, ¿eh? No habrían, todos los ángulos serían 90 grados. Esa cruz va girando a medida con el sol. Dime. Hay varias interpretaciones, ¿no? de la svástica. Miles, las que quieras. Desde la de Hitler. Tiene varias, o sea... Bueno, que no te explica lo que dice cada una, cómo lo ve más o menos. Yo lo que he podido leer, parece que es Engenon, supongo, no sé, es que la svástica gira, hace un giro. Entonces, cuando gira, las puntas de esas líneas terminales, de los polos, digamos, de la cruz, marcan una estela, que es el sentido de giro. Entonces se ve que en el hemisferio norte, la svástica, imagina estás en el Ecuador y empieza a girar. Gira, gira. Y lo ves porque tú abres el grifo en tu casa y ves cómo gira el agua y verás que gira, giro. Sí. Y si te vas al hemisferio sur, gira, giro. Esto se puede comprobar físicamente, no hay ningún problema. Entonces, claro... que no te dice que los dos giros son buenos, del simbolismo de la cruz. Todo es un progreso, porque es el progreso del Ecuador, que sería la parte más apartada del eje, por lo tanto, los infiernos, lo infernal, a la parte más unida, que es unirse al eje, que serían los polos, cuando los tocas. Entonces la svástica gira por la superficie, va marcando, este sería el levógiro, hemisferio norte, destrógiro, hemisferio sur, y cada uno llegaría a sus polos, que para el hemisferio norte sería el nadir, y el cenit, y el nadir estaría abajo, y para el hemisferio sur, el nadir sería este. Digo, el cenit sería este y el nadir sería el otro. Porque siempre es avanzar, es salir del infierno hacia los polos. Entonces, este giro que se hace, ¿qué ocurre? Que marca unas estaciones. Donde estamos nosotros, por ejemplo, es que ahora no me quiero meter con esto, pero el eje de la Tierra está inclinado a 23 grados. Si estuviese recto no habría estaciones. Pero eso hay un escrito que si os los dejaré algún tiempo, si no nos enrollamos con esto. Sería un mundo distinto, donde no habría migración. Interesante, el tema de la simbología en sí. Sí, hay un escrito que hicimos nosotros que... Muy complejo. Os lo puedo traer, no hay problema. Que habla de cómo estaría todo si el eje no hubiese inclinado esos 23 grados. Que se supone que es por la acción de la separación del centro. Es decir, que en la edad de oro el eje estaría en su sitio y en la edad de hierro está 23 grados apartada, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que entonces gira y están las estaciones. Entonces, imaginemos que estamos en el solsticio de invierno, que sería el 21 y el 22. Solsticio quiere decir sol quieto. Solsistere, que significa sol quieto. Es decir, que cuando está girando, llega al día 21, la noche 21-22 de diciembre, y ¡pum!, se para allí. Que sería el 21 y 22 de junio en el hemisferio sur. Por eso en Argentina celebran la Navidad en bikini, porque es verano pleno aquella gente, ¿no? Argentina, en Sudáfrica, donde sea. Y en el hemisferio norte es distinto. Entonces, claro, ahí se para. Y al tercer día arranca. Entonces resulta que, curiosamente, en las fechas que tenemos nosotros, el verbo nace entre el 24 y el 25. Y entonces resulta que está parado, desde la noche del 21 al 22 está parado. Y no arranca hasta las 12 de la noche del 24 al 25 y empieza a moverse. Es decir, que la luz empieza a crecer en ese momento porque la oscuridad era mucho más potente. Ahí nace Cristo, nace el verbo. El 25 de diciembre, tío, a las 12 de la noche del 24, ¿vale? Entonces empieza a nacer y gira, y va girando. Entonces, siempre que llega a los equinoccios, los solsticios, oficialmente se para y está 3 días parada, ¿vale? En el solsticio de verano, ¿qué sería? La plenitud del bautismo de fuego, Pentecostés, que ya se tiene la realización plena, o se está manifestando plenamente. Pero ¿qué ocurría en los equinoccios? En el equinoccio la luz va venciendo a la oscuridad, pero en el equinoccio la iguala. La noche y el día son igual, la cantidad de luz y la cantidad de oscuridad es la misma. Y a partir de ese día se para que la svástica coja su círculo y marque esto, y se para en un día y arranca el tercer día. ¿Cuándo se para a nivel cristiano? En la muerte, el viernes por la noche. Muere. ¿Y cuándo arranca? El tercer día resucitó. Cuando resucita vuelve la luz a vencer a la oscuridad y a partir de ese momento resucita. Esa es la simbología que lleva lo que sería la muerte y resurrección del verbo en este caso. Es
decir, que la esvástica va girando, es un símbolo clave, porque es el progreso que vas haciendo tú a través de tu transmigración del alma por el universo, en un estado, en otro estado, en los que hagan falta, hasta que llegues al cenit. Entonces, la gran simbología, ¿qué es esa? Es la que los solsticios y los equinoccios te marcan que cuando el avatar, que decías tú, el avatar viene, es decir, la encarnación del verbo o la autolimitación de Dios en una de sus criaturas aparece en el espacio-tiempo, ocupa esas fechas que son solsticios y equinoccios, para lo que tiene que hacer en este mundo. Y el cristianismo lo representa en este caso así, en el solsticio de invierno con el nacimiento y en el equinoccio de primavera con la muerte y la resurrección. Recordemos que primavera, ¿quién me dijo el otro día? Primavera era la primera verdad, en italiano. Primavera, sí, digo, pues muy bien, pues empieza la verdad a crecer, ¿no? Que empezaba, quiero decir que se crea, la simbología va junta. Entonces, el gran mensaje que tiene la Semana Santa sería ese. Es decir, ¿qué se va a santificar? Se va a santificar de que si tú la celebras bien, a fondo, como tienes que hacerlo, en ti se producirá el levántate y anda. Y entonces empezarás a andar, porque habrás resucitado al tercer día. Y empezarás a crecer, que es lo que hacen justo los apóstoles. Los apóstoles ya tienen la potencia aquella, pero ellos ven a Cristo, incluso Pedro lo traiciona, porque lo han matado hasta yo no quiero saber nada, que me matan a mí también, ¿no? Entonces, a que luego se da cuenta, ¿no? Pero quiero decir, luego cuando lo ven, resucita delante de ellos y eso. Están preocupados, ven y hasta no se reúnen en el cenáculo, en la cena de arriba, es cuando se produce Pentecostés, que no es el solsticio de verano, es cuando empiezan a coger Pentecostés. Y la culminación del solsticio es cuando ellos ya expanden expanden la sabiduría, expanden la voz de Dios, por donde pueden, por sus medios, se manifiesta en el solsticio de verano, que es la plena luz. Luego vendría la realización descendente, que sería el sacrificio. O sea, uno sería el bautismo de agua, naces, te bautizan, y otro sería el bautismo de fuego, que sería cuando viene Pentecostés y el Espíritu te bautiza. Esto viene representado, la Iglesia lo representa por el sacramento de la confirmación. Sacramentos tiene 7, que son el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el orden y la extremaunción. Bueno, pues la confirmación sería cuando el Espíritu Santo viene e influye en aquella persona porque confirma que está plenamente identificada con el bautismo, con la penitencia y con la Eucaristía. Entonces viene el Espíritu Santo y le bautiza. Entonces se culminarían lo que serían los misterios menores, según la simbología metafísica de estos sacramentos, de lo que transmite esta tradición, que sería la Iglesia en este caso. Y después, a partir de ahí, ya se producían los misterios mayores. O sea que matrimonio y orden son misterios mayores. Y extremaunción es lo que necesitas para entrar en el siguiente estado que te tocará. La limpieza que necesitas o ya no la necesitas, porque si los has cubierto no la tienes. Pero que va desde el pecador de siempre hasta el realizado en vida, que sería el Jivan Mukta. También recibe la extremaunción. ¿El matrimonio es? El matrimonio son misterios mayores. A ver, ¿qué diferencia? Me aclaro un poco con esto, ¿no? A ver, los misterios menores significa que tú has realizado espiritualmente tu grado de existencia. Eres hombre, es ser humano, estás en el estado humano y resulta que el estado humano que te han dado para que te realices, lo has hecho. Y has llegado al centro del círculo, al paraíso, de donde venías. Y en el paraíso ya no hay dualidad, ya no eres hombre-mujer, ya no hay arriba y abajo, ni dentro ni fuera, ni blanco ni negro. Eres el eje. Hombre-mujer es el andrógino, que es las dos cosas, en una sola cosa. Ya no está dividido. Entonces, a partir de ahí, puedes realizar los misterios mayores. Entonces, ¿quién te da los misterios menores? El bautismo, la penitencia, que sería la confesión, que conocemos como confesión, equilibrar todo lo que haces, ir equilibrándote, y la Eucaristía, que es tomar el verbo, identificarse con el verbo. Entonces, realizas los misterios menores porque ahí el verbo y tú sois lo mismo, estáis en el eje, en el centro del círculo. Hay una breve diferencia entre Melquisedec y Abraham, si Abraham hubiera llegado ahí. Es donde está Melquisedec. Entonces, a partir de ahí tienes misterios mayores. ¿Por qué? Porque no se basan en el mundo de la forma. Tú has utilizado el mundo de la forma para llegar. Símbolos formales. Pues la cruz, los masones, pues la escuadra, el compás, el caballo, los templarios, etc. Todos estos símbolos son símbolos formales, que tú los ves. Incluso tienes el pan y el vino, que son formas. Formas que se transmutan o se transustancian y eso en lo que sería la esencia, ¿no? Pero a partir de ahí ya no cuenta el estado formal. Ya en cuenta el estado espiritual. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? Ahí también discutía un poco con algún diácono, o no diácono, porque me decían que era la descendencia, tener hijos. No. La descendencia es que pasas de la dualidad a la unidad.
Ya no sois dos, sino uno. Ahí se forma el matrimonio. Y lo que Dios ha unido que no separa el hombre. Y esto que no es una Dios espiritual, ya no son dos almas separadas, es una sola alma que se manifiesta ahí. Todo eso es espíritu, ahí no hay forma, no hay nada. Cuando se consigue esto, y se hace que los dos sean uno y lo manifiesten, a consecuencia de eso viene descendencia. Pero eso es la consecuencia. Porque si no hay eso, no hay descendencia. Al decir descendencia me refiero a descendencia espiritual. Físicamente, pues tienen los hijos que quieran, no hay ningún problema, salen. Pero quiero decir que esa es la simbología de lo que tendría que ser espiritualmente. Entonces, eso es el matrimonio. Es decir, todo lo que no sea eso, no es matrimonio. Porque el matrimonio es una palabra que pertenece a la Iglesia Católica, porque es un sacramento. Lo que pasa es que cogemos y nos lo aplicamos a nuestra vida mil cosas. La Semana Santa nos la aplicamos y en lugar de ir a los misterios nos vamos a esquiar o a la playa, porque es fiesta. O sea, cogemos las fiestas sagradas y las hacemos laborales. Eso es una profanación como otra cualquiera. Vamos a hacer así, pero esto se hace en muchas cosas. Cuando decimos adiós, lo hemos dicho varias veces, pues se escribe todo junto a Dios, lo cual también es una vulgarización, porque estás enviando a alguien que vaya hacia Dios. Entonces se escribiría A y Dios separado y Dios con mayúscula. Pero la Real Academia te lo pone todo junto y es la Real Academia. Quiero decir, la vulgarización afecta. Entonces, es decir, es el sentido contrario de la sacralidad, es la profanación. Adaptarlo todo a lo profano. Cuando lo que hace es ponerlo a lo sagrado. Entonces, lo que ofrece el sacramento del matrimonio es llegar a esa realización plena. Que ya es una unidad que se manifiesta. Se han fundido en dos. Incluso se dice que un ángel caído, que teóricamente seríamos nosotros, por eso estamos en un cuerpo y en estados formales creciendo, lo divide en dos. Porque come del árbol de la dualidad, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que tenemos simbólicamente. Es el árbol de la dualidad. Entonces, siempre la dualidad se manifiesta en dos. Entonces, para que se reconozca y vuelva otra vez, tienen que verse esos dos. Por eso en el estado humano nos presentan a Adán y a Eva. Nos presentan, juntaros para que sea una sola cosa. Parten de la dualidad. Comer del árbol de la vida. Ellos comen del árbol de la ciencia y aquí estamos todos. Bueno, y todos también comemos todos los días. Quiero decir que hay que coger de ese árbol de la vida. Y entonces ahí sí que vamos entrando en lo que sería esa unidad. Y esa unidad matrimonial, por eso son misterios mayores. Llegas a una realización donde la forma no tiene nada que ver. Son dos espíritus que se fundan. El sacramento del orden, que es la ordenación sacerdotal, sería exactamente lo mismo, pero es la unión con Dios. Las dos vías llevan al mismo sitio, porque los dos proporcionan los misterios. Si lo realizas, no digo si lo realizas, puede que no lo realices nunca tampoco. Por eso se dice que, esto lo dice que no me lo invento yo, que los misterios menores se culminan en la confirmación, que es el paso para entrar en los misterios mayores. Eso, perdona que me haya extendido con los sacramentos, como estamos aquí, es que una cosa nos lleva a la otra. Entonces, lo principal que tenemos que ver de la Semana Santa es ese sentido de la esvástica. La esvástica juega un juego muy importante en eso, que nos hace ver que coincide el nacimiento de Cristo con el nacimiento de la luz y coincide la muerte física de Cristo con el renacimiento de Cristo al tercer día. Y al tercer día resucitó. Y al tercer día la luz empezó a ser superior a la oscuridad en el equinoccio. Y ahí empieza a crecer todo. No sé si me he dejado algo. Resumidamente creo que sería esto más o menos lo que vendría a ser la simbología de la Semana Santa. Es bueno quedarse siempre con el equinoccio. El equinoccio nos indica que la luz vence. ¿Por qué vence? Vence en nosotros la luz, nuestra luz supera la oscuridad que tenemos encima. Ese es el gran mensaje que envía la Semana Santa, es decir, la simbología del equinoccio de primavera, que sería, el título tenía que ser el equinoccio de primavera. ¿Me entiendes? Que en el cristianismo sería así y en otras sería de otra manera, pero que vendría a decir lo mismo. En resumen sería esto. Si queréis hacer más preguntas o algo que me haya dejado lo que sea, insistimos sobre lo que sea. Más o menos la conferencia sería esta. No es tan larga como las otras porque se reduce solo a este equinoccio. A mí me gustaría preguntarte, ¿no? Sí. Si puedes ampliar, has dicho, Marta es la acción, María es la contemplación. Sí. Y vivir la acción desde la contemplación sería lo Sí. ideal. Sí. Esto puedes ampliar un poquitín más porque Sí. a veces vivir la acción desde la contemplación Sí. causa problemas. Al ego. Al ego se los causa. Al ego y al entorno. El entorno de egos será, ¿no? Sí, claro, si todos allí todos estamos siempre discutiendo. No, lo voy a poner, ya que lo voy a ampliar al tope, ¿vale? Vamos a lo de siempre, perdón que siempre queda lo mismo. La inmanencia y la existencia, ¿lo veis claro? El ejemplo que hemos puesto del mar y la evaporación, lo conocéis, lo he dicho 1000 veces siempre. El mar está todo junto, está todo allí. Las gotas de agua están allí. No es que no estén, están perfectamente. Lo que pasa es que hay una facilidad, que hay la posibilidad de diversificación, de exteriorización.
Y entonces hace que esa inmanencia se convierta en una manifestación suya. Entonces es infinito, porque está el juego del voy y el vengo, el juego del vaivén del universo, sería eso. El vaivén de todo, pero el universo sería la versión del uno, sería la evaporación. Esto los budistas le llaman nirvana al mar y samsara a la existencia, que estaría mal llamado, porque no es la existencia, es la manifestación. Y lo O sea, manifestado. bueno, la manifestación sería todo, pero dentro de la manifestación está la existencia del samsara, que no es toda la manifestación. Yo creía, Honorio, que era lo contrario, o sea, lo no manifestado englobaba lo manifestado. Lo no manifestado es el mar, es el nirvana, pero se manifiesta. ¿Y se manifiesta por qué? Porque la luz del nirvana, brillo, quiere decir, deva, es como le llaman Dios en el hinduismo. Deva quiere decir brillo. El brillo del nirvana que hace ¡pum! Pues mira que la evaporación se produzca, por decirte algo, ¿no? Sale y se diversifica, salen mini nirvanas. O sea, sale la posibilidad de individualización, por decirlo algo. Porque si no estuviera esta posibilidad, el nirvana o la inmanencia no sería infinita, estaría limitada a no poderse manifestar, o no poderse separar. Entonces lo puedo hacer y eso es lo que crea el infinito. Entonces, claro, cuando creas el infinito, tú sabes, tú eres un nirvanilla que ha salido por ahí y eres consciente plenamente de que eres el mar, de que eres nirvana. Es que no puede ser no ser nirvana, porque es un trocito de nirvana que ha salido. Es imposible que no seas nirvana. Entonces, cuando tú te crees, es como he dicho, la línea que hemos hecho antes, es imposible que salga de la línea el punto, porque entra en una línea, pero se lo cree que sale. Yo soy una gota de agua, soy lo que sea, y yo no soy nirvana, yo soy distinto, yo voy a ser distinto de, y se aparta, eso es la caída. Entonces, dado que hay mini nirvanas, digamos, que se separan, se crea, entonces nace la creación. Entonces hay que crear una situación para que estos se den cuenta de que por aquí no vamos a ningún sitio, de que vuelvan a la línea, que no salgan de la línea, que no se crean cansados de la línea, porque no han salido en realidad. Entonces la creación, ¿qué hace? Pues crea para los cristianos y se forma el samsara para los budistas, que quiere decir ir a la deriva, porque no saben hacia dónde van. Es la parábola del hijo pródigo, que quiere su herencia, se va, se la gasta, hace todo lo que quiere y al final las tiene que pasar tan mal para volver a casa. Pues esa situación, para que llegue a este extremo, que él puede volver cuando quiera, pero él sigue tardando hasta el momento que es un límite que dice, ya no puedo más, vuelvo. Que se le pone así, cuando come, no come ni la comida de los cerdos porque se la comen los cerdos, a él no se la dan. Él está con los cerdos allí puestos. Entonces empieza a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí yo? Se da cuenta de que todo lo que ha montado es un montaje que no sirve para nada. Entonces la creación hace que le ayuda a eso. ¿Qué sería el estar en la acción estando en la contemplación? Sería que ese ser manifestado que es nirvana sabe que es nirvana. Ese está en la contemplación. Y hace las acciones que hagan falta, es igual, pero está en la contemplación. Porque sabe que es nirvana. Está en la línea, forma parte de la línea y del orden. ¿Cuál sería la formación de esa línea que parte de un punto? Y todo depende del primer punto. Que no lo dice bien claro, el verbo es la distancia entre el punto y su desdoblamiento. ¿Cuál sería el desdoblamiento del punto? Máximo desdoblamiento que puede hacer un punto. Una esfera. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el centro lo hace igual para todo. Para todas sus manifestaciones igual y se forma una esfera. Todos los radios son iguales. Y es la máxima manifestación que puede hacerse. Eso es la acción del verbo. Ahora, yo soy distinto de la esfera y me separo del centro y mira, el yin y el yang, y aquí ya somos dos y estamos pensando que yo soy distinto y ya montas el cacao. Entonces todo eso hay que hacer, crear. El ser no caído, que serían los seres angélicos, los solo manifestados, saben que son nirvana. Esto es la vía de la acción y la contemplación es lo mismo. Porque haces la acción sabiendo que ahora tú te crees que nirvana no eres, pero voy a hacer las cosas por mi cuenta y verás que bien salen y vas tropezando y vas tropezando y vas tropezando mil veces, pero yo no soy eso, yo soy algo mucho más que eso. Y entonces escuchas la voz del levántate y anda y dices, te levantas, anda y te das cuenta de que lo que en realidad eras. Que es lo que el maestro Edgar, que lo repito muchas veces, siempre dice lo mismo. Si quieres resucitar, tienes que ser como eras cuando aún no eras. Es decir, como eras cuando eras nirvana. ¿Vale? Que no eras nada porque estabas allí metido. Ahora sales, pero tú sigues siendo eso. Entonces, la acción, claro que la llevas a cabo, pero es muy distinto llevar la acción como la llevaría el verbo, que es lo que haría uno que está en la contemplación siempre, o se lo haría un brahman, que es vía contemplativa. También hace acción el brahman, pero no la hace como el kshatriya, ni como el vaishya, y mucho menos como el shudra. Como el shudra también la hace. Quiero decir que la hace desde el espíritu. Eso sería estar aquí, estando allí. Mi reino no es de este mundo. Cristo se lo dice a Pilatos, me parece. Mi reino es de aquí. Tú eres el rey de los judíos. No, mi reino es de este mundo. Es el nirvana. Y el vuestro también, pero si no os habéis enterado todavía. Para eso he venido yo aquí. Da lo que da nos transmite eso.
No sé si me he explicado, Sí, sí. de irme del nirvana al samsara, pues a lo grande, pues a lo grande, es todo lo grande que se puede hacer. ¿Y el miércoles por qué no cuenta? No lo sé, aquí ponía el miércoles, no ocurre nada ese día en la Semana Santa, que sea de transmisión, que aporte un aporte espiritual para el desarrollo. Paso el miércoles. Eso es lo que explica aquí. Lo que dice, vamos, la Semana Santa, los días que se celebran son esos. Lo que pasa esa semana. Un hecho simbólico, ¿no? Todo es simbólico. A ver, todo eso No se ha es- hecho, no es- se ha hecho para nosotros. Claro. ¿Para qué? Nos demos cuenta. Es decir, Dios no una tiene... explicación más, o sea, ¿Cómo? Que no tiene una explicación más allá de... ¿Qué quiere racionalizarlo? No vas a ningún sitio. No. Sí. Eso no se Hombre, racionaliza, ¿no? bueno, esto o lo vives, perdona, cuando tú ves una niña y te enamoras, no razonas, te enamoras y se acabado, ya no hay ninguna razón que impere allí el mismo, ¿me entiendes? ¿Quieres a tu hijo? ¿Quieres a tu hijo? No lo razonas, pues lo tienes allí porque te ha nacido y estás como loco con él, ¿no? Exacto. Pues ya está, ahí no hay ninguna razón de ninguna clase. Es una cosa que sucede, pero quiero decir, Dios no tiene ninguna necesidad de transformarse el pan en cuerpo y en sangre de Cristo. La necesidad la tenemos nosotros, lo hace por nosotros. No tiene necesidad de hacer una vía iniciática o de hacer esto, lo hace para que nosotros descubramos lo que somos en realidad. Toda la finalidad es decir, no hemos nacido para nada más que para darnos cuenta que la identidad divina la tenemos delante, que somos nosotros. El otro día lo comenté, perdón, sí. Sí, no, en ese sentido quería comentarte, porque me he apuntado esa afirmación que hacías. Entonces implica que, implica que tenemos experiencia de la anterior al nacimiento, de la no diferenciación, si hemos nacido para eso. Sí, a ver, esto, sí. ¿Cómo lo explicamos? El alma cae, porque si no estuviésemos en un cuerpo no seríamos un alma caída, ¿vale? Entonces, esta alma caída, ¿qué hace? Cuando se crea, para las almas caídas, la creación hemos dicho que es para los que se han despistado de la línea, los caídos, digamos, ¿no? Entonces se les pone el mundo de la forma. Hay dos diferencias, el mundo aformal, sin forma, y el mundo formal. El mundo sin forma sería almas perdidas, que no sabe dónde van y no tiene dónde cogerse. Serían los estados inferiores, el infierno. El infierno viene de inferiores, son los estados más inferiores que hay. Luego los estados ya superiores a estos serían los estados formales, donde tenemos un cuerpo. Necesitamos lo denso para cogernos, ese sería el cuerpo que tenemos. Y jugamos con lo denso, con formas. Tenemos que comer, una serie de cosas, ¿no? Entonces, estos son varios grados de existencia. Es decir, que lo explicaré, imagina la esfera, el eje y los círculos que son perpendiculares al eje. Pero en esos grados de existencia no tenemos la conciencia de que no somos indiferenciados con Dios. O sea, No. en esos grados de conciencia también tenemos el conocimiento de que somos diferentes. Que nos creemos diferentes. Que nos creemos. Nos seguimos creyendo diferentes. Y, Tenemos la creencia de la diferencia. sí, por eso decimos que existimos. Existare. Pero cuando dice, este ya no existe, uy, qué suerte tiene, ya no existe, se ha dado cuenta de lo que es, ya no tiene que existir, ¿no? A ver, etimológicamente sería esto, que no lo pensamos así. Pero lo que hace es que te dan diversos grados de existencia. Y tú pasas de uno al otro, siempre. Entonces se supone que tienes que morir físicamente y nacer físicamente, morir físicamente y nacer físicamente. Y uno de estos grados sería el estado humano donde estamos ahora. Entonces, que venimos de un estado inferior, siempre se sube, ¿eh? Siempre que llega la muerte física pasas a uno superior, que sería la distancia que hay del Ecuador hacia los polos. En el hemisferio norte hacia arriba y hacia abajo, que también sería arriba, porque el universo no sabe lo que es arriba y abajo, ¿eh? Entonces tú siempre vas progresando. Cada vez que hay una muerte física, llegas a un nuevo estado otra vez. La cosa es en qué condiciones llegas a este estado. Entonces, claro, cuando llegas, partes de cero, porque en cada estado te dan la oportunidad de que lo realices todo. Te dan la ocasión, te dan la tradición, te dan lo que quieras. Tú la coges o no la coges. Pero aquí estamos en la reencarnación, entonces. Bueno, si entiendes por reencarnación la vuelta a lo denso, sí. Lo que sí que te puedo garantizar es que no vuelves al estado humano. No serás un ser humano en el siguiente. Serás un ser X, lo que sea, pero no será el estado humano. Será una cosa nueva, cada uno que llegue. A no ser que hayas hecho la realización de los misterios menores. Entonces eres un angelito, llegas a los estados superiores del ser. Entonces eres etéreo al llegar a los estados angélicos. Cuando haces todos los misterios menores y mayores, llegas a la identidad divina, sería el cenit. Dios y tú sois lo mismo. Lo puedes hacer aquí en este estado, ¿eh? Cada estado te brindan para que lo puedas hacer. Otra cosa es que lo queramos hacer o no. Entonces se nos ponen pruebas, se nos ponen cosas para que el alma se vaya encontrando y vaya viendo. Llámalo reencarnaciones. Si dices entrar en la carne, sí, yo no sé qué tipo de densidad será el siguiente estado. El que tenemos es este. Entonces, claro,
lo explican los metafísicos, no lo dicen muchas veces, el samsara es una retahíla de nacimientos y muertes que tienes que irte tragando hasta que conquistes el nirvana. Hasta que salgas de la densidad de la materia y vayas al espíritu. Y estarías en el nirvana o en la manifestación de Dios etérea, que serían los estados angélicos, que es lo mismo que el nirvana, porque ellos saben que son nirvana. Son luces, es manifestación de luz, aquello. ¿Cuántas veces te darán ocasiones? Las que hagan falta, indefinidas, aquello no se acaba, no lo puedes definir. No te digo infinito, el infinito es nirvana y todo, pero que no lo puedes definir. Entonces, llámalo encarnaciones, bueno, llámalo encarnaciones, como quieras, es igual. Es tantas veces que necesite el alma encontrarse a sí misma hasta que se encuentre. ¿Cuándo se puede encontrar? Aquí y ahora. Te has dado esto para que lo hagas aquí y ahora y te lo saltas todo. No lo haces, te daremos las que quieras. Eso se llama misericordia divina. Lo que se diría encontrar el centro, ¿no? Sí, a ver, si encuentras el centro del círculo, que es lo famoso, si hacemos geometría, tú serías un punto de la circunferencia que vas cerrando. Cuando llegas a dar la vuelta, muerte física, empieza la espiral de arriba, una espiral que va haciendo. No son circunferencias, vas a la de arriba. Pero claro, si entras en vía iniciática, sí que vas al centro del círculo. Pues no das vueltas por la superficie. Te metes en el plano, haces una espiral plana hasta que encuentras el eje. Eso sería la reacción de los misterios menores. Ahí te lleva la vía iniciática. O sea, para llegar ahí tienes que hacer, déjalo todo y sígueme. Porque si no quieres dejarlo todo y seguirme, irás dando vueltas por la superficie, hasta que te des cuenta. ¿Vale? En la edad de oscurecimiento, es que ya te digo, ¿no? Sí, en la Kali Yuga estaríamos en el límite de la esfera y imagina que se acaba la edad de plata, empieza la de oro. Pues estaría aquí, pues los kshatriyas que hubieran allí lo harían desde ese punto. Nosotros desde el límite, cada uno donde le haya tocado nacer. Claro. Nuestra alma ha nacido en el Kali Yuga, chicos, lo siento mucho, nos va a tocar esto, para algo será. ¿Me entiendes? Pero otra pregunta, el tema del satélite oscuro, satélite sombrío, no recuerdo cómo lo llama. La esfera de la luna. Sí. Viene en representación sobre... No, la esfera de la luna quiere decir, tú en la luna ves dos fases, la oscura y la clara. ¿Vale? Entonces esto es el símbolo de que cuando el alma llega al final de su estado, y llega a la muerte física, entonces si esa alma no se ha realizado, irá a parar a la parte oscura de la esfera de la luna. Allí se disuelve toda, el cuerpo ya se ha muerto, no queda nada, lo entierran. Entonces el alma, que eres tú, que es inmortal, pues no puede morir jamás, porque no ha nacido nunca, ha salido del nirvana nada más. Se pasea y vuelve otra vez, Pero mientras se pasea pasan todas estas cosas, que no te enteras, y entonces pues hacen una fusión y ese alma se une otra vez y nace en un nuevo estado en la condición que necesite para desarrollarse. Ahora imagínate tú que vienen de un estado atrás, inferior al nuestro, y un alma viene, y ese alma resulta que es un alma muy pura y que casi ha llegado pero ha tropezado y tal y cual, mira, y nace en una señorita o en un señor muy guapo, vale, príncipe. Y hay otra que es una retorcida que no sé qué, y nace en una piedra o en un vegetal o en un animal, porque todo es alma, la piedra cristaliza, es como dice el shivaísmo, en cualquier cosa que veas material está Shiva, si no, no estaría. Quiero decir que el espíritu está ahí, pero claro, ¿en qué condiciones subirás al siguiente estado? Según cómo te hayas realizado en este. Si te has realizado en este fatal y vas matando a la gente, pues no te extrañe que en el siguiente seas lo equivalente a una piedra aquí. Que allí no será piedra, será superior al humano, porque está por encima. ¿Vale? Pero ¿qué será? ¿En qué condiciones subes? ¿Qué tienes que hacer? Resolverlo aquí y ahora, está muy claro. Salir del espacio-tiempo. No intentar, si intentas arreglar el espacio-tiempo, que sería, pues, ¿qué te diría? Los políticos, su misión es arreglar, los kshatriyas, los militares, lo arreglan, que hacemos bien aquí. Esa es su misión. Entonces, claro, si se nutren de los brahmanes, bien. Si no se nutren de los brahmanes del espíritu, pues harán lo que les parezca, se quedarán contentos, todos comerán plata, no se querrán mucho y aquí se acaba la película. No llega a ningún sitio, porque no han trascendido el espacio-tiempo, lo están corrigiendo. Y si lo corriges sin trascenderlo, lo más probable es que se estropee otra vez. Porque saldrá un Jaimito que dirá, es aquel chiste que decía, lo vi una vez en una placa, qué bonito día hace hoy. Verás cómo viene alguien y lo fastidia tú. Al final podrías decir, pues mira, pues a veces pasa eso. ¿Me entiendes? Lo que tienen que buscar es entonces qué hace el espíritu. Y el mensaje espiritual te dice, hazlo con orden. El ideal, el kshatriya ideal era Confucio. Confucio lo hacía estupendo porque la obsesión estaba asistiendo todo el día lo que tenía que hacer y se hacía muy correcto. Si leéis Autoridad Espiritual, Poder Temporal, hay un párrafo que sale que es cómo Confucio ve que habría que gobernar. Es una delicia ver. Es un párrafo, media página, lo explica muy bien. Sí. En los 3 primeros días sí. hablamos de las obras y los actos de Jesús. Sí. En los 3 últimos, crucifixión, luto y resurrección, sí. ya pasamos a hablar de Cristo.
Bueno, Desde el punto de Cristo... vista simbólico, el cambio Sí. entre Jesús, hombre, Sí. y la figura de Cristo, desde el punto de vista simbólico, ¿cómo lo interpretas? A ver, Cristo es una palabra griega que quiere decir Mesías. Y Mesías es una palabra hebraica que quiere decir el enviado. En realidad es eso. Entonces él ya hace de Mesías en las parábolas. Hace lo que tiene que hacer. O sea, no es que sea Cristo cuando se muere. Ya lo era antes, ya era el verbo desde que nace. Entonces, claro, Jesús de Nazaret es el hombre que tú ves. Pero ¿qué hace la autolimitación de Dios en la criatura cuando hace? Adopta la naturaleza humana. No es que coge el físico, aquí estoy Dios haciendo maravillas. No, adopta la naturaleza humana y nace como un niño. Pero no viene de la caída él. Viene de arriba. Entonces no tiene que superar nada de caída. Él viene de lo puro. Entonces ya a los 12 años ya está diciendo cosas raras en el templo, que ya no dicen los demás. ¿Por qué? Porque habla desde otro punto de vista que no es desde el caído que tenemos nosotros. Pero Jesús de Nazaret tiene la naturaleza humana y cuando le clavan duele. Y tiene la tentación de que me vas a llevar a la cruz, libérame de este cáliz. Y cuando está en la cruz, Padre, me has abandonado. Todo eso es naturaleza humana. Lo que pasa es que entre la divina después lo ve y cuando dice me has abandonado lo entiende. ¿Qué entiende? El nirvana, el gran silencio. No se oye nada. La percepción, la inmensidad del mar. Y entonces, ¿qué dice? Todo se ha cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu y expira. Entonces es la realización que hace, la que tenemos que hacer nosotros. No lo hace más que para nosotros. Pero no creo que haya una diferencia de nombre. Yo me que en la misión del Mesías la hace en realidad desde que nace. Porque piensa que cuando los 3 reyes magos le dan el oro, el incienso y la mirra, no se los dan, se los reconocen que ya los tiene. Que son el poder profético, el real y el sacerdotal, que le llevan cada uno. Oro es el profético, la mirra es el... la mirra es el profético, el oro es el real y el incienso es el sacerdotal. Lo lleva cada uno separado, porque son 3 poderes distintos, pero el verbo los tiene juntos, como los tenía Melquisedec. Y se los ofrecen en reconocimiento de que aquel niño que acaba de nacer ya es eso. Ya los tiene. En potencia están ahí, entonces él lo manifestará como Mesías. Como si el Buda cuando nace, sí, el Buda nace y está allí en el palacio de su padre. ¿Vale? Y se lo pasa muy bien. Entonces hay un día en que hacen una fiesta, porque el padre sabe, ha soñado de que el hijo va a salvar el mundo y no quiere, le hacen una fiesta muy grande y entonces resulta que en la fiesta todos se quedan dormidos menos él. Y entonces él pregunta al universo, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ellos están dormidos y tú despierto? ¿Qué quiere decir el Buda, el despierto? El que no se duerme en la concupiscencia y en la materia del mundo, en que ve el espíritu, está despierto siempre al espíritu. Este es el Buda. Entonces, pero ya está despierto, que ese despertar no lo realiza hasta que no abandona el palacio, indudablemente sí, entonces empieza el budismo, hacerlo realiza. Pero antes en potencia ya estaba. No es que deje de ser Cristo antes, en potencia ya lo era. Cristo sí, Krishna es lo mismo que Cristo. Son unas raíces verbales que se producen normalmente en lo que se supone la autolimitación de Dios en una criatura, que en nuestro caso sería Jesús de Nazaret, pero que tenía la naturaleza humana y le picaba y supongo que se le insultaba, le molestaba como a nosotros, y sabía superarlo de manera distinta, supongo que sería eso. Eso es lo que puedo decirte. Dime. 2 preguntas, cosas que has dicho antes. Has dicho que si uno se realizaba en otra encarnación se encarnaría en forma de piedra, pero que no sería en el plano humano, sería en otro plano. Sería otro estado distinto, otro grado de existencia distinto. Vale. No sé si sería piedra, Yo por hacer la comparativa, que hay 4, minerales, vegetales, animales y hombre. Son las 4 manifestaciones. Sí. La otra es cuando has dicho, no sé si lo entendí bien, has hablado muy deprisa, que hay una descendencia del nirvana que se van estratificando, que unos se quedan en unos niveles altos, como Sí. si dijéramos, y otros van bajando. Esto como... Hay 3 niveles. Sí. Por simplificarlo, hay unos niveles que son los que no han caído, los seres manifestados que no han caído, estados angélicos, estados superiores del ser. Estos no caen nunca, siempre están aquí. Bueno, Esto se podría representar A ver, como la figura de... Déjame acabar. por favor. luego le contesto y te digo esa representación después. No es que puede ser que no hayan caído nunca, o puede ser que hayan caído y hayan superado y hayan llegado ahí también. Puede ser que uno caído haya resucitado y esté ahí entre los estados celestiales perfectamente. Entonces la decisión de encarnarse en este mundo, que se ve que es una cosa... El encarnarse, le traen la carne, lo denso, es porque se ha producido una caída. Pero no es decisión que unos vienen a este mundo para experimentar, para difundir el nirvana. No, se dice mucho. esto es una relación descendente. Esto es que el verbo se mete en una de sus criaturas, la que sea, y le ha tocado el estado humano, pues Jesús de Nazaret, porque es el que estamos tratando. Entonces, este viene y se mete voluntariamente, eso se llama el sacrificio,
¿Por qué? Porque convertir lo profano en sagrado. Trae la sacralidad para que nuestras profanaciones se sacralicen. Algunos de esos estados angélicos pueden decidir venir a este mundo para... Sí, no, los estados angélicos tienen su jerarquía, también. Están los arcángeles, los serafines, los querubines, etcétera, etcétera. Entonces, son mensajeros. Mensajeros quiere decir enviados. Y enviados quiere decir que la voluntad universal los envía a estados inferiores para que nos ayuden a subir. El ángel de la guarda es una figura clarísima de esto. O sea que podemos tener entre nosotros estados espirituales que tienen nuestra forma y que han venido a una misión determinada, hacer lo que sea. Sí, pero nosotros que nos hemos encarnado como humanos, Sí. hemos decidido experimentar. Sí, nos ha dado la ocasión de que nos resucitemos y veamos que en realidad somos espíritu puro, que no nos lo creemos, nos creemos que estamos fuera, que existimos. Entonces estos ángeles que se encarnan o vienen a este mundo, Sí. en el fondo es para... No, es que ayudar. el ángel viene, es un enviado para hacer algo, es un mensajero que tiene una misión que resolver, viene para hacer algo. Y si no, es que no tiene sentido. Entonces, los algo que resuelvan en los estados, digamos, de forma densos, pues irán progresando en su jerarquía celestial. Había entendido, vale, de acuerdo. Sí, más o menos. A ver, has cogido un librito que se llama El juego de la luz. Sí, Bueno, pues ahí está dibujado todo. La pregunta que me hacías tú, está dibujado la esfera con los estados, con todo lo que hay, cómo pues funciona. lo voy a leer. Vale. No lo leas de golpe, que igual te atragantas, poco a poco. No, Sí. lo que decía Manuel era como Dante Alighieri, bueno, Sí. hizo la representación del purgatorio, ¿no? Bueno, es la comedia. Sí, Él le exacto. llamó la comedia. Que luego cuando se murió, como lo vieron que estaba muy bien, le dijeron la divina comedia. Los demás pusieron el nombre de divina. Pero la comedia era el paso por el infierno, la forma y el cielo, los estados celestes, siguiendo a Beatriz. No lo he leído, es uno de mis pecados mortales no haber leído la divina comedia todavía. A ver si la leo algún día. Es muy complejo, porque ¿Eh? bastante complejo. ¿verdad? Bueno, eso está, estas cosas hay que leerlas, es interesante. Transmite algo. ¿Ves? Todo eso en budismo se dice muy claro, es la transmigración del alma por el universo. Transmigra en los estados que le toquen estar. ¿Qué ha caído en los estados formales? Primero a los infernales, a los formales, y luego irá y creciendo a los etéreos, y luego a la identidad divina, y luego en el nirvana. Y lo que sea el nirvana, allí Dios tampoco no hay diferencia entre Dios y tú, porque todo es inmanencia. Sería eso. Creo que, bueno, que lo explica bastante bien en el esoterismo del arte. Y Sí. sí que ayuda a tener la visión de Sí. cada... Hombre, Guénon tiene un don que es la visión que tiene de la tradición, cómo la ve y cómo la explica, es un don que él tiene, que no sé, yo me veo incapaz. Guénon, por ejemplo, pues hablaba sánscrito y sabía hebreo y sabía árabe y leía los textos directamente, yo me veo incapaz de hacer todas esas cosas, ¿me entiendes? No tiene una capacidad de ver y de interpretarla todo de una manera que parecía... Claro, cuando Guénon me dice que el verbo es la distancia entre el punto y su desdoblamiento, pues yo la primera vez que leí esto digo, ¿qué me está diciendo este tío? ¿No? No entendía nada de nada. Pero te lo sabe explicar, después te lo pone. ¿Me entiendes? Te lo explica, tiene la visión etérea de las cosas. De todo. Si tú vas leyendo verás cosas que Guénon, puntos de vista que se tiene de textos sagrados, él te dice, el texto sagrado te viene a decir esto. Uy, no se me había ocurrido. Ah, pues la esencia, ves que te está hablando de la esencia él. Como si él es el maestro de Edgar, lo hace muy a lo bestia, pero solo en cristianismo, cosa que no te lo hacen todas las tradiciones. Pero te lo hace tan profundamente en cristianismo que ya no te hacen falta las demás, si quieres, ¿me entiendes? Claro, si tú sigues una y esa una la sigues a fondo, ya cubres todo lo demás. No quiere decir que no las conozcas, si quieres, y hagas lo que se llama, lo que en masonería se dice reunir lo disperso, porque ves cómo el uno se manifiesta, reúnes todo lo disperso y encuentras lo perdido, que es el alma tuya que se había perdido allí en medio, la recuperas otra vez y vuelve a su centro. Eso sería la vía que habría. Entonces la Semana Santa es una simbología que se da en el equinoccio. El resumen de la comprensión sería ese, el estudio que pasa en el equinoccio de primavera. Que las fechas no coinciden porque coinciden con el lunar, solar, el hombre se lo monta, pero la simbología te llevaría a eso. ¿Qué más hay por ahí? Yo tengo una pregunta. ¿Tú sabes lo que simboliza los nazarenos? La cabeza está de cono y con la túnica turquesa. Hombre, Ay, no sé, turquesa, Morada. morada. los que siguen esa tradición lo sabrán. No me he metido en esos campos, ¿eh? preguntaba. A ver, tiene que haber una simbología de algo. Seguro. Si esto nace y es tradicional, hay una simbología. Buena Es decir, pregunta, por eso. sí. Muy buena. no, lo que significa cada cosa, pues cada uno tendrá la suya. ¿Me entiendes? Como si me dijeras, ¿qué me hablas tú de los druidas? Pues no sé.
Sí que tenían la hoz y cogían el muérdago y hacían cosas, pero no me estudiaba lo que hacían. Ahora, que era sagrado, seguro. ¿Vale? Esto forma parte de tradiciones sagradas, todas ellas. Entonces, a saber, los nazarenos sería una tendencia que habría, como luego han salido muchas otras órdenes dentro del cristianismo puro, pues tuvo los carmelitas descalzos, los otros, y etcétera, etcétera. Y cada uno lo ve a su manera, unos aplican el silencio, otros no, lo hacen, pero todos van a lo mismo desde el punto de vista de la versificidad. Cuando llegan a la unidad, pues ya no hace falta todo aquello. Si uno dijera los dharmas de cada uno nacimos con un dharma, con una manera de ser nuestra. Entonces, el medio en el que naces ya te implica un dharma. Claro, condiciona. Te condiciona la geografía, si llueve, si no llueve, si está el mar cerca, el frío, la temperatura, hace que nazca una manera de ser, de esa zona, ¿no? Por eso la zona es distinta, los dharmas son distintos. Ahora, si te quedas aquí estancado, pues mira, a ver cómo juegan los dharmas para ponerse de acuerdo. Si entras en vía iniciática, ya no hay dharma, lo trasciendes. Entonces el dharma no te afecta, porque es igual la geografía como sea, que tal igual, porque tú has trascendido todo. Y la vía iniciática tiene eso, que como lo dejas todo y le sigues, si lo realizas, trasciendes el mundo. El otro día leí un texto en Lucas, que me sonó un poco así, un poco bestia, que decía Cristo, una palabra de Cristo, venía a decir, todo aquel que no odie a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes y a todo lo que le rodea, no puede ser mi discípulo. Y pensé, bueno, pues yo dije lo de odie, no creo que utilice la palabra odie. Otro día abandoné. Yo creo que pone todo aquel que no trascienda, que me encajaba mucho mejor. El que no trascienda la multiplicidad, ¿cómo va a ser mi discípulo? Por mucho que la pinte, como quiera. Entonces, eso es duro, ¿eh? Quiero decir que, claro, es lo que decimos antes. Shankara decía, te estás suicidando y el otro estás muerto, ¿eh? Resucita, a ver cómo te mueves. Entonces, claro, tienes que dejarlo todo y seguirle. Entonces, cuando lo dejas todo y le sigues, claro, da la sensación de que, mira, papá, mamá, todo esto me sobra, lo sacas por ahí, no. Pero en realidad, si vas tú le sigues, luego te relacionas con esto. Y la intensidad que tienes con ellos es muchísimo mayor, porque los ves desde la luz plena. No ves la diferencia de que este es mi hermanito, el otro no. Como a Cristo cuando le dicen, mira, ha venido tu madre y tus hermanos. Que hay tanta gente que te quiere saludar y no puede llegar. Todo aquel que cumple la palabra y la realiza, esos son mi madre y mis hermanos. Tú imagínate si no ha ampliado la familia a la familia universal. No es que trates a los demás de inferiores, que tratas a todos en un nivel mucho más alto. Pero si todos sois mi hermana, mamá, papá y el otro y el vecino y el portero de abajo, tío. ¿A qué estamos hablando? La realización plena sería eso. Los valoras en un nivel muchísimo más alto. Que si te reduces a lo tuyo. Esto es mío, esto es lo otro, sé que es mío, sé que no hace, le pego, que no tiene razón, todo eso. Al alma el alma la marea, la ensucia. Tienes que trascenderlo. Entonces tienes al ego que le moleste, tienes una guerra que librar, que es la guerra santa. Líbrate de la guerra que haces con el ego cada día. A ver cómo te liberas de ella. No es la guerra con los demás, ¿eh? Es la guerra contigo mismo. Es la realización, no es otra cosa. Vas haciendo eso. Sí, antes cuando decías la esencia, la tenéis delante, a mí me sugería también la importancia del otro. ¿El otro? Sí. Sí. Bueno, ver al otro es como el ejemplo siempre. En el Quijote, a Aldonza la veían todas como una prostituta. Era la prostituta. Pero llega el Quijote y ve a Dulcinea. Mira qué cosa. Y era la misma persona, ¿eh? Pero uno ve a Dulcinea y los otros ven a Aldonza. ¿Qué? Estaba Dulcinea. O sea, toda materia tiene un núcleo. Si no, habría materia. Esa es la Dulcinea que todos llevamos dentro. Lo hablamos el otro día en un escrito que hicimos sobre el abrazo. Un ejemplo que explicamos siempre. Cuando se extinguió el temple, los templarios salieron huyendo porque quemaron todo aquello y tal, y se fueron algunos, y unos fueron a la región del sur de Alicante, por Murcia, por ahí, y se encontraron con los sufís. Y entonces vieron que algunos sufís y algunos templarios se miraron y ya se conocían. No se habían visto nunca, pero se conocían. ¿Por qué se conocían? Porque la realización espiritual de cada uno de ellos era tan alta que veía el espíritu, se reconocía el espíritu del otro. No reconocía el sufí al templario, el templario sufí. Dios veía a Dios en el otro. Por eso se conocían, solo tenían que mirarse. Esa es la acción espiritual, ese es el otro. El otro, todo lo que no sea eso, es un otro que nos hemos montado nosotros. Pero la esencia sería eso. Hay un versículo del mensaje reencontrado, se habla por ahí, que dice que Dios solo ve a Dios y solo reconoce a Dios. Cuando estos dos se ven, indudablemente que es Dios que se reconoce a sí mismo. Entonces la pregunta era, ¿el abrazo qué es? El abrazo es la simbología del paso de la dualidad a la unidad. Cuando a alguien le tienes mucho aprecio, os abrazáis, es decir, que los dos se quieren unir en uno. ¿Qué quiere decir? Que siguen en la dualidad.
Porque si estuvieran en la unidad como estamos nosotros y se veían, ¿hubo abrazo entre el sufí y el templario? Lo dudo mucho. Dios necesita abrazar a Dios. Y no hacía falta, solo tenían que mirar si ya estaba todo dicho. Esa es la unidad. Eso es como habría que ver al prójimo. Sería la manera ideal de vivir en este mundo, tal como estamos viviendo. Pero en fin, hay que ganárselo, hay que irlo haciendo. Eso mismo que has contado de los templarios y de los sufís, Sí. lo cuentan en el castillo de Calatrava, que era una Sí. fortaleza árabe Sí. en Ciudad Real, y cuando el temple llega y se queda con la fortaleza, Sí. hay esa identificación entre los Ocurre eso. maestros sufís y los Sí. templarios, y permanece la convivencia entre ambos. Sí, claro. Bueno, no quiero decir que fueran todos, pero los que tenían esos alto nivel, Sí, claro. seguro, que supongo que serían los que dirigían, porque están en un nivel más alto espiritual. Entonces esto es claro, es la unidad manifestada ahí en medio. Es la unidad manifestada en la diversidad, pero que sigue siendo unidad. Pero si ves al otro como otra cosa distinta, hay guerra, ya lo hemos liado. No has hecho la realización espiritual. Pero claro, estamos en el Kali Yuga, estamos bajos y hay que ganárselo un poco. Por eso está, pues, a ver, digo, las vías iniciáticas son un medio, pero no son el único medio. Un individuo mirando al mar o mirando el horizonte se puede realizar los misterios mayores allí delante en un momento. Es decir, que esto no depende del espacio-tiempo, depende de tu receptación, que te llega el momento que tiene que llegar, que te llega y que tú no lo dejes pasar, lo captes. Que te dejes llevar por ese viento que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, pero te lleva. Fuera, la opinión de los demás, tú sigue, vemos lo que pasa. Que te caes, te levantas, te caes 7 veces, te levantas 8 y vas siguiendo. Eso sería. Y hay un elemento no humano, que es la presencia divina, que siempre está, llámalo en forma de ángel de la lo que quieras, que eso te lleva, te va poniendo las situaciones que tienes que tener delante para que las vayas realizando. Que si te las tienes delante es porque las puedes realizar, aunque a veces son bastante durillas, pero en fin, se hace. Y la satisfacción que se tiene cuando se hace, también hay que superarla. Porque luego si tienes mucha satisfacción te viene otra. Para que no te vayas acostumbrando a que no te quedes convertido en estatua de sal. ¡Ay, qué bonito me ha salido esto! ¿Vale? Tienes que seguir hasta que la espirituación se forma en ti. Naces de una vez y, es decir, vuelves a casa, a lo que en realidad eres. La finalidad sería esa. De toda simbología lleva esto. Y es posible que el Kali Yuga, ¿no?, que es un momento bastante conflictivo, Es el final del Manvantara, sí, del es ciclo. posible que esto nos lleve a hacer un paso más importante para llegar, no sé, a la Sí. iluminación, a la conexión, porque es más complicado, es más difícil y más duro. Es que nuestra alma necesita esos pasos difíciles, por eso no se nos ha puesto en el Kali Yuga, porque si no se nos habría puesto. Los tenemos que pasar. Es la ocasión de pasar, de darse cuenta de que eres eterno, de que no hay tiempo, de que lo trasciendes todo. Es la ocasión esa, lo que pasa es que el Kali Yuga ya es la última fase del ciclo, y por eso los ciclos, lo que tienes que ir venciendo son los ciclos. Que es muy, en un libro que escribí sobre la misa, me criticaba un poco que decía, cuando se lo dice in secula in seculorum, amén, que lo traduce por los siglos de los siglos. Y no son los siglos de los siglos, porque seculorum es una palabra latina que viene del griego. En el griego quiere decir ciclo, no siglo. Cuando dice por los siglos, es por los ciclos de los ciclos. Dicho en hinduismo, por los manvántaras de los manvántaras, lo cual tiene mucho más sentido que decir los siglos de los siglos, porque es temporal. El otro habla de los siglos que tengamos que pasar, y estamos hablando del estado humano, los ciclos que hay. Por eso, por los siglos de los siglos, amén, tiene mucho más sentido que los siglos de los siglos. Eso a los diáconos no le puedes discutir tampoco mucho estas cosas, porque cada uno tiene su traducción. Pero en fin, si buscas la esencia y el origen, descubres cosas de estas, Quizá me voy del hilo, pero hay una manipulación ahora de este ciclo, o sea, realmente quiero decir que lo están perpetuando de una forma u otra. A ver, desde la eternidad se ve todo igual, ¿me entiendes? No es que haya diferencias ni nada, lo que ocurre está ocurriendo y en paz, y te toca ocurrir esto. Que ahora muchos dicen, no, es que ahora viene el coronavirus que viene, entonces vamos a ir todos y que luego viene una guerra, y sí, vendrán cosas de estas, sí, vendrán. El Kali Yuga sería el periodo desde que el hombre lucha con el hombre, a lo bestia, digamos, que es desde que lo conocemos como historia, que se discute por el espacio-tiempo. Es decir, yo voy a hacer una conquista, voy a poner mi bandera y entonces ampliaré mi imperio. O sea, la representación del Mahabharata. Bueno, Mahabharata es toda esa representación de todo, ¿no? Pero el Kali Yuga te explica esa última zona en que tú luchas por algo que en realidad es una tontería que luches por eso. Es
decir, en aquella película de aquel tío, el cocodrilo de Andías, que le crea de risa, decía, hay unas montañas, ¿de quién son? ¿Y de quién son? Aquí 3.000 años estaban antes y seguirán 3.000 años más. ¿Qué importa de quién sea? Las montañas estarán ahí, se acabó. ¿Me entiendes? En cambio, aquí consideramos grandes conquistadores, Julio César, Napoleón Bonaparte y Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque emplearon su imperio, pusieron su bandera y aquellos... Eso es luchar por el espacio-tiempo. Entonces, ¿era más grande porque tenía más espacio, más tiempo? De él, ya era suyo. No se concibe en una edad de oro, sería inconcebible que el hombre luchase por un trocito de terreno con otro hombre. Vamos, es imposible, porque todo es lo mismo. Claro, es difícil que lo entendamos, ¿eh? Pero la edad de oro sería muy distinto a lo que hay ahora. El tema de ciclología es bastante complejo también. Bueno, es que lo explican las tradiciones, porque tal como estamos nosotros con nuestra mentalidad, es difícil que lo veamos. ¿Qué te decían de la edad de oro? Una cosa muy chocante. Aparte de que la edad del hombre en años oscilaría entre los... A los 1000 no llegaba, era muy difícil, pero 900 se llegaba. Tranquilamente un ser humano 700 años estaba, en lo que era edad de oro. Que el hombre tenía otra altura, que era distinto, que los hijos no se tenían por contacto físico, sino por solo una mirada que había, por generación espontánea nacían. Todo esto, imagínate todo esto, explícalo por ahí, verás. ¿Me entiendes? Que en la edad de oro, esto dice la tradición, el hinduismo. Entonces es inconcebible, claro, que se use el sexo para tener hijos, eso solo es en la edad de hierro. En otras edades no se usaba. Era algo más elevado que esto. Pero claro, esto es lo que dice la tradición. Se supone que es texto sagrado porque ¿cuántos años lleva el hinduismo? ¿5.000, 6.000? Yo qué sé, hablo. Averigua. Ya te hablo, estamos en el cristianismo que son 2.000 y pico. Calcula los demás. Budismo y judaísmo entre 4 y 5.000 años. Si siempre se está hablando de lo mismo en eso, es que hay algo que lo mantiene ahí. No es la voluntad humana la que hace que esté ahí. Hay el elemento no humano, dicen los metafísicos, que hace que se mantenga ahí en medio y se manifieste donde tiene que manifestarse. Está ahí, eso es lo que tenemos. Pero que hemos nacido para llegar a la identidad divina, eso está muy claro. Estamos condenados a la gloria, nos guste o no. ¿La queremos coger o vamos a divertirnos un rato y mañana será otro día? Depende de lo que queramos hacer. Eso ya depende de nosotros. Eso es lo que nos dice la tradición, es lo que yo puedo explicar de esto. En este Kali Yuga es posible que también entre en edad de oro, es decir, es un purismo, o sea, Kali Yuga, y de golpe pasamos a la edad de oro o... No, pasamos al paraíso, no a la edad de oro, antes de la edad de oro. Pasamos a un nuevo ciclo, a un nuevo mantra, el nuevo mantra nace en el paraíso antes de la caída, y a consecuencia de la caída se inicia el ciclo. Porque si no hay caída no hace falta iniciar el ciclo. Es decir, dentro del paraíso, el Amsa que llaman los hindús, no hay castas, porque no hay diferencias. La diferencia es Adán y Eva, que si usan todo el paraíso, menos el árbol de la ciencia, el bien y del mal, están formando el andrógino, que es la finalidad de que hayamos nacido, formar el andrógino aquí. Porque pasan de la dualidad a la unidad. Lo que pasa es que ellos, se supone que viene la caída, porque está el tentador, que el tentador juega también, ¿eh? No leer el libro de Job y dirá, oye, que Job te hace mucho caso, le dice el diablo a Dios porque tú le das todo esto, pero quítaselo, déjame que se lo quite, bueno, quítaselo. Y le va a ir quitando cosas. Y al final dice, sí, pero está muy sano. Mira, ponle todas las enfermedades, pero no lo mates. O sea, ¿qué hace el diablo? Lo que Dios le permite hacer, porque si no, no lo hace. Pero ¿qué estaba haciendo? Entonces, claro, los tienta, a ver, ¿qué? ¿Superáis la prueba o no la superáis? Ahí está la serpiente, y caéis. Por lo tanto, tendréis que morir, tú parirás con dolor y tú trabajarás con el sudor de tu frente. Plan, que es lo que estamos haciendo todos. Y esa caída la estamos haciendo cada uno de nosotros. Bueno, a Job se lo ponen complicado, ¿eh? Sí, pero es la prueba. La prueba que tiene... La madre de todas las pruebas. Bueno, porque es que el diablo le dice que yo me lo llevo y el otro dice, pruébalo, a ver si te lo llevas. Y sigue teniendo fe hasta el final, que al final lo duda. Que me parece que hay un pasaje, me parece que lo leí, que hace tiempo que no leí el libro de Job, que Dios le habla a Job al final. Le habla a un cocodrilo. ¿Ves el cocodrilo? Que tiene la espalda, como tiene unas placas que están unidas. Dice, ¿tú crees que cabe un alfiler o algo por esas placas? No cabe nada. Y Dios le pregunta a Job, ¿quién te crees que las ha puesto así? Y no le dice nada más. ¿Vale? Entonces, ¿qué estás hablando tú de tus riquezas y tus historias? Vamos a lo que vamos. Entonces, cuando le devuelve todo, Dios se le devuelve todo a Job otra vez. Sí. Sí, quería preguntarte sobre la relación entre la vida contemplativa y la activa. Que has hablado que la más importante es la contemplativa y la activa sería la añadidura. En la vida cotidiana, dijéramos, ¿cómo se relacionan? Porque claro, en la vida cotidiana necesitamos
es la vida práctica, necesitamos hacer cosas. Sí. De alguna manera, cuando hacemos las cosas, es como salir también de esos momentos de vida contemplativa, de esos instantes que tenemos. Entiendo yo que la vuelta, dijéramos, a la vida contemplativa sería el ritual. El rito nos conduce a eso, sí, claro. Conduce, sí. Pero en una vida cotidiana en donde no existen rituales, o sea, es decir, bueno, no se practican, sí. No se practican. Sí. ¿Cómo entroncarlo? ¿Cómo estar en esos dos momentos? O sea, ¿cómo relacionarlos? En primer lugar, la vía contemplativa, los que tienen la cualificación para hacerla, son la casta de los brahmanes, es decir, el sacerdocio. Estos hacen la vía, no quiere decir que no hagan la activa, pero estos ya se dedican porque su dharma es ese, han nacido en la casta de los brahmanes, por decir algo, con ese dharma, entonces ya se dedican a eso. Harán la vía activa porque tienen que comer, y tienen que crecer, y tienen que vestirse, y tienen que cavar y hacer cosas, y cocinar, como todo el mundo. Pero lo harán desde el punto de vista espiritual. No les machacará el tener que ganarse un espacio-tiempo, en el fondo. Unos lo harán más elevados que otros. Entonces, estos llegan a su sitio. Estamos en el espacio-tiempo. Sí. Tenemos esos momentos de vida contemplativa, pues en una puesta de sol, en una serie de momentos, pues claro, eso marchan en otras experiencias, quizás en experiencias también, por ejemplo, como el duelo, etcétera, pero eso, dijéramos, marcha por el imperio, por decirlo así, de la vida activa. De la vida activa, sí, que el medio social te lo impone. Correcto. Sí, pero claro, os decía, teníamos a los brahmanes, luego tienen los kshatriyas, es que cada uno nace con un dharma distinto, ¿eh? El kshatriya que piensa es el político, el militar bajo el punto de vista de defender la integridad social, que haya paz. La mirada es esta. El guerrero. El guerrero, sí. El guerrero es el que guerrea, ponlo metafísicamente, guerrea consigo mismo para que haya una paz equilibrante en él. Entonces lo trasciende a la sociedad. Entonces trasciende a la sociedad, simbología de la sociedad esta. Yo lucharé para que haya un equilibrio. Es lo que hace el guerrero. Y el político gobernaré. Sería esto. Pero si está inducido por el espíritu, bien, si no, va a la suya. Luego está el vaishya. El vaishya sería el comerciante, el autosuficiente, que tiene que hacer cosas y está en lo suyo. Indudablemente, este ya tiene el punto de vista del kshatriya. Y el shudra, que es el que trabaja para otro. Que, claro, depende del punto de vista que sea, les costará más realizarlo de una manera o de otra. Entonces, el rito que hace los centra. ¿Qué tienen que hacer para centrarse? Asistir al rito. Es decir, el rito es una cosa que haces una vez a la semana, por decir algo. Te ordenas, pero te da los medios para que durante la semana no te despistes. O te despistes lo menos posible, porque te van a venir pruebas. Entonces, esa ayuda espiritual que has recibido del rito te ayudará a que esas pruebas las veas de otra manera, las superes de otra manera. Las pruebas van a llegar igual, evidentemente. Entonces, claro, no lo veas como una cosa aislada. No, pero una sociedad sin rito. Una sociedad sin rito es una sociedad que ignora el rito, el caos. Se pelean entre ellos y discuten y nunca llegan a nada. Siempre acaban en pelea. Una vez ganó uno, otra vez ganó otro, otra vez estamos así siempre. En la nuestra actual que hemos abandonado el hecho de asistir a la iglesia. Sí, bueno, pues el que no es de la iglesia. Así a ver, nos va. Así nos va. Bueno, además en la iglesia piensa que cuando estamos en el Kali Yuga, los brahmanes del Kali Yuga no son los brahmanes de la Edad de Oro. Están bastante más degenerados. O sea, no transmiten lo mismo. Entonces, claro, si el brahman ya no transmite igual, pues dices, el señor cura me dice unas cosas que es como va a volver mañana, yo no vuelvo más por aquí, ¿no? Porque hay unas cosas raras. Ahora, dice verdades, yo les voy a decir mil cosas que dicen, pues, no sé, uno decía, todo el que no crea en Cristo está condenado a la muerte. Todos los cristianos se van a salvar, porque aquí, a ver, decía una verdad. Porque, a ver, el verbo es el verbo, el Tao es el verbo. Vishnu quiere decir el que andaba sobre las aguas, es el verbo. Cristo es el verbo. Todo el que no crea en el verbo que se merece lo tiene fastidiado. Tenía razón lo que estaba diciendo, aunque no tuviera ni idea de lo que estaba diciendo. Pero estaba expresando una verdad en aquel momento. Quiero decir que se transmite un exoterismo, una forma que aunque se piense de otra manera, encierra un núcleo. Eso es lo que hace el iniciado, buscar ese núcleo, de lo que encierra eso. Eso es lo que se intenta buscar. Siempre hay algo que... Hay dos fórmulas que ayudan mucho a descubrir esto, que es que lo que dice el texto sagrado te lo están diciendo a ti, no a los demás. Cuando dice que hay que matar a las adúlteras a pedradas, o decir, lapidar a las adúlteras, no te está diciendo que mates a pedradas, te está diciendo que tus acciones adúlteras las lapides por la noche, porque no, pero es para ti. Entonces, todo texto no es para ti.
Lo han hecho para ti y lo han hecho para ahora, porque es atemporal. No es aquello que ocurrió en aquel tiempo, no se podía comer cerdo porque la triquinosis decía no sé qué historias y tal. Es una cosa que es permanente, es atemporal. Si es atemporal y te lo aplicas, empiezas a descubrir muchas cosas de la escritura del texto y de lo que te transmite la tradición. Entonces, claro, la vida la llevas de una manera bastante distinta de la que llevas normalmente. Y entonces ese núcleo se transmite, está oculto, ¿no? O sea, está ese núcleo. Bueno, el núcleo... Tienes que pasar por diferentes grados, ¿no? Hasta llegar a... Hombre, cuando te comes una manzana, para llegar a la semilla hay que ir mordiendo hasta que llegas dentro, ¿eh? No se ve la semilla, permanece oculta, ¿no? Para que no haya ninguna degeneración. Está oculta de todas las acciones que puedan atacarle. Por eso las diversidades son números clausos. No entra cualquiera. Entra el que tiene la cualificación para verlo y va a hacer. Si no, y además que si entra y no, se va solo. No encuentra nada allí, ¿no? Quiero decir que por eso está oculto. El núcleo, pero es el que da vida a todo lo demás. O sea, dentro de una bellota hay una encina. Está dentro metida, ¿eh? Porque yo planto la bellota era una encina. ¿Dónde estaba la encina? Dentro de la bellota. Ponle la matemática que quieras, sale. En la práctica sale, ¿verdad? Quiere decir que en el núcleo está toda la potencia que puedes sacar. Si proviene del núcleo, lo quieres hacer por tu cuenta, saldrá torcido, se morirá. ¿Me entiendes? Es lo que tienes que hacer. Si la relatividad prescinde de lo absoluto, pues va haciendo churros por ahí. Si se somete a la voluntad del absoluto, tío, es Dios que actúa a través tuyo. Lo que pasa es que ahora hay tantas acciones contrainiciáticas contra esto. ¿Qué? Nos ha tocado vivir esto y qué, bueno. También las hay buenas. También encuentras buena gente por la calle, ¿eh? Aunque mucho, ¿no? Pero en fin, también hay algunos. Sí, hombre, claro. Es cuestión de coger lo que sea y poner, cuando te viene en contra, saberlo superar y poner buena cara. Y una última pregunta, ¿por qué quieren apagar la llama, o sea, de la tradición? La contrainiciación. La contrainiciación, Sí. ¿por qué la...? No, porque el ego le molesta. El ego lo que le molesta es la vía iniciática, el exoterismo le da igual, es espantoso. Por ahí, pero la vía iniciática sí que meter dentro, ¿no? Entonces se mete dentro y procura manipular. Esto en masonería, que es la que se conoce en Occidente, pues está bastante extendido, porque por dentro la masonería está muy profanada. Eso no quiere decir que hay un núcleo de algunos que sí que ven la esencia que tiene la práctica, y unos que lo hacen de forma intermedia, y otros que lo tienen a medias, y otros que lo hacen mucho mejor, que son una minoría siempre. Y la inmensa mayoría van a fiestas y cenas y lo que haga falta. ¿Me entiendes? Concupiscencia, no es otra cosa. Pero está ahí, ¿qué vas a hacerle? Es una prueba del Señor que tienes delante. Píntalo así, a ver què. Per acabar amb un missatge que pot ser positiu, pots explicar la paràbola, el significat de la paràbola de que el treballador contractat a última hora cobra el mateix? Idèntic, sí, perquè transcendeix a l'espai-temps. Explico, sisplau. Sí, es la parábola que hay de que el dueño de una viña tiene que hacer la recolección y entonces contrata gente. Y vienen unos a las 8 de la mañana, se está trabajando todo el día. Vienen otros a las 12 del mediodía y otros vienen a las 6 de la tarde. Y todos trabajan y les paga a todos igual. Todos cobran lo mismo. Claro, el que se queja, oye, que yo he trabajado más horas, ha caído en el reino de la cantidad. Más que menos, que más. Ha trabajado, ya está, fuera. Olvídate, trasciende el tiempo y el espacio y la cantidad. Si tú estás leyendo el reino de la cantidad de Guénon, ¿no? Pues verás que en cada capítulo verás como la cantidad se está comiendo a la cualidad. Cada vez se la come más, Y al final la cualidad queda poca cosa, que es lo que estamos en el Kali Yuga. Te está definiendo el Kali Yuga. Pero la cualidad está ahí siempre. Se le irán comiendo, pero estará. Siempre habrá un núcleo que saldrá y al final es el que reluce y da nacimiento al nuevo mantra que van a hacer otra vez. Se mantiene vivo eso. Eso está claro, todas las palabras. Es más que evidente que estamos en el reino de la cantidad. Bueno, pues nos ha tocado hasta el reino de la cantidad, por algo será. Nuestra alma tiene que pulirse desde ahí. Y a ver si se pule bien y nos iremos encontrando. Al final vamos a ir todos al Nirvana, vamos a pasar de cine, allí se calcula. Allí no hay problema de ningún tipo, no hay variedad. Lo que llaman los chinos, el eje principal, llaman el invariable medio. Porque no hay variaciones, no hay cantidad ni nada, es lo que es. Es. O sea, nada más. Que lo somos ahora, Aunque no lo veamos, lo somos, El otro día mi hijo, el día de cumpleaños, me pone una vela. Y me dice, una vela, como dices tú que eres eterno, digo, eterno. Y tú también no eres idiota, que no te enteras. Pues vale. Hombre, a ver. Quiero decir que la esencia está ahí, la cosa es que la queramos verla y realizarla en lo que se pueda. Vamos pasando pruebas y vamos haciendo, ya está. Es divertido, en el fondo es divertido, todo lo que venga. Se va resolviendo. Pues sí. ¿Todo arreglado? Todo arreglado. Ah, pues nada, hombre. ¿Vendrán más veces?
Si me llamáis, si hay temas, pues sí se Claro. puede. He venido, bueno, cada año para Navidad y si alguna otra cosa me llamáis, pues ya está. Honorio es eterno, ya lo he dicho. No, perdona, los que estamos aquí, no hay nadie que no lo sea. Lo que pasa es que aquí queremos disfrutar de esa eternidad y no encargarnos en el tiempo. Intentemos hacer lo que podamos y ya está. Sí, cuando haya cualquier otro tema que me digáis, pues se prepara, se hace y hablamos de lo que queráis. Se admiten propuestas. Sí, sí. Som-hi. Bueno, ¿y él tiene ahí sus libricos? No, se hicieron estos libros. Es que, claro, conozco uno que es diácono de la iglesia, que es muy amigo mío, que empezó y me hizo, haz algo sobre, hicimos un libro sobre la misa y otro sobre los sacramentos. ¿Los sacramentos no lo tienes? Sí, no te lo tengo. Los tres. Sí. Los tres No, chiquititos. ha salido uno de los sacramentos, nuevo. A ver, déjame No, verlo. No, Pues no lo tienes, es el último que ha salido. Bueno, habla de cada sacramento. Entonces se hizo esto. Y antes hicimos este del juego de la luz, que es el vaivén del infinito, que es lo que hemos explicado en los dibujos y todo eso que me decías tú, sale más o menos ahí. Incluso tenéis un par de puntos de vista de la relatividad, que son la desesperación de Espronceda entera, una poesía bastante negativa, y luego una canción famosa de un cantante francés que era Gilbert Bécaud, que hizo una canción que se llama Et maintenant, y ahora, que era bastante desesperante. He puesto la letra ahí también para discutir lo del espacio-tiempo, ¿me entiendes? Sale ahí en ese libro. Y entonces ahora estamos pendientes, no sabemos si saldrá o no saldrá. Intentamos hacer, ya para cumplir con la cosa cristiana, las cartas de San Pablo, que son bastante largas, porque hay algo de esoterismo. Entonces tenemos la carta de los romanos, no tenemos más, hay que hacer las dudas. Y luego queríamos acabar con el Apocalipsis, pero no sé si llegaremos a tanto. Hacer un tratado sobre el Apocalipsis. Ya veremos si sale. De todos modos, hay aquel libro que te decía los criterios, hay varios temas para... Sí, el tema sale un montón. Pues sí. Lo que queráis. Bueno, ya me diréis lo que sea, ya Sí, está, sí. no hay ningún problema. Se hace hasta donde, encantado. Molt bé, doncs. Se viene aquí, si un día entramos volando, es que ya somos angelitos. Moltes Eso lo gràcies. dejamos aquí. De acuerdo. Pues nada. Gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias.